Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del mundo pirata. Nombre de la novela: El científico que se convirtió en la forma de vida definitiva. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon. Capítulo 76. El humo en la isla Pancazard se disipó gradualmente y en ese momento apareció un enorme pozo de cientos de metros de profundidad en la cuenca central de Pancazard. El humo del pozo se disipó gradualmente, y una figura emergió del fondo. César sostenía un grifo enorme en la mano. El grifo había caído en un estado semicomatoso. A medida que la fuerza del brazo de César aumentaba, el capitán CP0 ya no podía soportar su último resquicio de consciencia, y todo su cuerpo se encogía rápidamente y volvía a su apariencia original. César miró al capitán del CP0 frente a él con una expresión furiosa. No esperaba que el otro bando ni siquiera pudiera aguantar su puñetazo, lo que lo decepcionó un poco. Aunque la fuerza del oponente es la de un general, definitivamente está en todas partes entre los generales. El dominio es mucho más débil que Cefa, y depende puramente de la fruta del diablo para alcanzar la fuerza del general. Sin embargo, justo cuando César pensó que había estabilizado la victoria esta vez, ocurrió un accidente. El capitán CP0, que cayó al suelo y se estaba muriendo, incluso se mordió uno de los dientes. Después de tragar el diente y la medicina secreta mezclada en él, una fuerza violenta emergió repentinamente de su cuerpo. Al ver esto, César arrojó rápidamente el CP0 que tenía en la mano. Aunque no sabía qué hacía el otro, su impulso empezó a aumentar rápidamente, así que lo arrojó por si acaso. El capitán del CP0 que fue estrellado contra el suelo comenzó a crecer. El grifo original de 20 metros de altura todavía estaba creciendo rápidamente y las diversas heridas en su cuerpo causadas por César también se estaban recuperando rápidamente. El grifo, que estaba gravemente herido y moribundo, ahora ha recuperado su estado original, e incluso su altura ha aumentado a casi 50 metros. Sin embargo, en ese momento perdió por completo la razón. Rugió al cielo, y su voz era tan penetrante que la gente se tapó los oídos. Lo que el capitán CP0 acaba de ingerir es una medicina secreta muy cara. Su efecto es potenciar temporalmente la fruta del diablo. Aunque esto cueste mucho, incluso si el capitán CP0 no ha hecho nada ahora, ha perdido 10 años de vida. Pero el poder a costa de la vida es indudablemente poderoso. Y ahora el capitán del CP0 ha superado el nivel de general ordinario. Al fin y al cabo, fue cambiado por vida, aunque esta solo pueda durar unos minutos. Ante los ojos atónitos de César, el enorme grifo lo atacó a una velocidad imperceptible. A pesar de que César había intentado desesperadamente bloquearlo y había activado completamente su haki de observación, aún así fue golpeado por el enorme grifo. Las garras tenían una fuerza poderosa, y sus afiladas garras le causaron 3 enormes rasguños en el pecho a César. Afortunadamente, César también tenía una gran capacidad de recuperación, y esta pequeña herida sanó rápidamente, a una velocidad visible a simple vista. Pero el rostro de César seguía muy feo. Podía sentir que la fuerza física del oponente era mucho mayor que antes. Incluso si quisiera derrotar al oponente ahora, sería algo difícil. Sin embargo, César también descubrió las deficiencias de su oponente. Este parecía incapaz de usar el haki de armamento y el haki de observación, y ahora dependía exclusivamente de su gran fuerza física para luchar. La aparición de la otra parte debería haber estimulado la fruta del diablo en su cuerpo, haciendo que su fruta del diablo entrara en un estado semidespierto. Pero el despertar de la fruta del diablo es muy peligroso. Si falla, quien la use perderá la consciencia y se convertirá en un verdadero monstruo. Parece que el gobierno mundial ha desarrollado una droga muy fuerte. Pero César no sabía que esta droga secreta solo podía ser utilizada por seres muy poderosos, y reduciría mucho la esperanza de vida, además de que el costo era extremadamente elevado. El sonido retumbante continuó y el ataque del enorme grifo fue como una tormenta, presionando a César a moverse por un rato. Estaba constantemente arañado y sangrando, pero el ataque fue bloqueado por César. Al ver que su ataque no tuvo efecto, el rojo en los ojos del grifo se hizo cada vez más profundo y su cuerpo comenzó a hincharse nuevamente. Unas nubes de humo negro aparecieron junto al grifo. Aunque era muy inusual, también demostraba que el despertar de la fruta del diablo del oponente se había fortalecido. La capacidad de recuperación del grifo actual ha excedido el alcance de las criaturas biológicas. Incluso el actual capitán del CP0, incluso si se rompiera el brazo y se cortaran los músculos, podría recuperarse rápidamente. Los puños de César estaban envueltos con un haki de armamento intenso, que chocaba constantemente con el grifo atacante.
Aunque estuvo en desventaja por un tiempo, César fue como una roca y nunca retrocedió. Todo Pancazar temblaba por los ataques de los dos. En el suelo las grietas se hacían cada vez más grandes, como si fueran a hacer pedazos toda la isla. Justo cuando el grifo todavía estaba desahogando su ira, César, que había sido golpeado pasivamente, ya no pudo soportarlo. Una de las garras del grifo atacó a César, pero a diferencia de antes, César en realidad agarró el grueso antebrazo del oponente. Aunque César pagó un cierto precio por ello, en efecto había capturado el cuerpo del oponente. Aunque su altura actual de 15 metros parecía muy pequeña frente a su oponente, su fuerza no era débil. Una fuerza poderosa jaló las garras delanteras del grifo y lo azotó contra el suelo. Cada vez que tocaba el suelo duro, el grifo escupía una bocanada de sangre mezclada con órganos internos. El terreno también se volvió irregular, todo esto causado por el cuerpo del oponente. Después de ser arrojado docenas de veces por César, el cerebro del grifo, que era solo del tamaño de una nuez, de repente se dio cuenta de que no podía seguir siendo tan pasivo, de lo contrario el efecto de su medicina pronto pasaría. Pero sus garras fueron firmemente agarradas por César, e intentó lo mejor que pudo pero no pudo sacar sus garras de la mano de su oponente. Después de pensarlo brevemente, la otra garra afilada cortó directamente sus garras agarradas, cortándole el brazo desde la muñeca. Pero frente a la fruta del diablo semidespertada, estas heridas no eran nada. Vi que el regreso de la vida y la fruta del diablo se activaron al mismo tiempo, y el brazo roto del grifo gigante se recuperó rápidamente a una velocidad visible a simple vista. Los huesos crecieron, y los músculos y tendones rápidamente cubrieron los huesos, pero toda la garra volvió a crecer en un momento. Al ver esta escena, César también se sorprendió por la capacidad de recuperación de su oponente. Sabe, incluso con partes importantes de su cuerpo desprendidas, no pudo recuperarse. Pero ahora el color de las plumas y escamas del grifo se está volviendo gris, lo que es causado por la vitalidad consumida por la rápida recuperación. Esta medicina consume la vida del usuario. Es más atroz que cualquier medicina asesina. Solo restaurar las garras reducirá la vida del Capitán CP0 en al menos 5 años. En este momento, el Capitán CP0 ha perdido por completo la esperanza de vivir. Lo único que quiere es eliminar por completo a César, el hombre odioso, antes de que muera. Capítulo 77. César abrió la puerta del laboratorio de una patada, revelando la escena del interior. Un hombre con una cabeza más grande que su cuerpo esperaba en silencio en el laboratorio. Había un CP0 a su lado protegiéndolo. Al ver esta escena, César encogió un poco los ojos. No esperaba que hubiera un CP0 vigilando el laboratorio. Pero antes de que César pudiera hacer un movimiento, Vegapunk dijo: No te preocupes, este CP0 fue sobornado por mí hace mucho tiempo. Al escuchar las palabras de Vegapunk, César no supo qué decir por un momento. Vegapunk, viejo, ¿cuánto tiempo sin verte? HMPH, César, ¿cuánto tiempo sin verte? A juzgar por tu aspecto actual, deberías haber estudiado a fondo el factor de la línea de sangre. En ese momento, Vegapunk miró el color actual del cuerpo de César y no pudo evitar mostrar algo de interés. Vegapunk ahora también siente un gran interés por César. El científico que estudió el factor de linaje con él en aquel entonces se ha convertido en un hombre muy poderoso. La brecha entre ellos es tan grande que solo han pasado 5 años desde que fue capturado. Vegapunk, ¿cómo supiste que vine a esta isla y nos contactaste? César le preguntó directamente sobre sus dudas internas. Vegapunk no lo ocultó, señaló a CP0 a su lado y dijo: CP0 me ayudó a hacer esto. Le pedí que colocara el monitor en un lugar oculto de la isla. Mientras haya una persona fuerte que pueda salvarme, enviaré una señal de socorro. En otras palabras, también soy una de las personas fuertes que crees que pueden salvarte. Vegapunk no lo negó. Aunque estaba muy orgulloso, tuvo que admitir que César ahora era poderoso. Sí, eres uno de ellos, pero no esperaba que fueras el primero en llegar a esta isla. De hecho, no tenía confianza en que hubiera gente fuerte pasando por Pancazar, porque esta isla fue arrasada hace mucho tiempo por el CP0. Solo puedo decir que es una coincidencia que hayas llegado aquí, de lo contrario supongo que seguiría trabajando para el gobierno mundial y la armada para nada. Aunque Vegapunk es un científico comprometido con la paz, no es una persona a la que le guste vivir bajo el techo de otra persona, sin mencionar que el gobierno mundial no es algo bueno. ¿Qué te parece, Vegapunk? Deberías saber también cuál es mi propósito actual. ¿Quieres unirte a mi grupo pirata? Al escuchar la invitación de César, Vegapunk dudó. Después de todo, él también es una persona comprometida con la paz, y César ahora es un pirata con mala reputación. Vegapunk también estaba dudando si unirse al grupo pirata del otro partido.
César, puedo unirme a tu grupo pirata, pero tienes que responderme algunas preguntas. César accedió a la petición de la otra parte sin dudarlo. Después de todo, Vegapunk merecía su atención. Si hay una persona que puede traer la paz mundial en el futuro, ¿lo creerías? César meneó la cabeza indicando que no lo creía. La paz nunca pertenecerá a los humanos. Tras escuchar las palabras de César, Vegapunk se quedó sin palabras por un momento. Como científico, busca la existencia racional. ¿Llegará realmente la paz legendaria? No lo sabe. De hecho, Vegapunk también ha investigado mucho sobre el enorme reino. Él sabe mucho más que César, pero el legendario Joy Boy no está seguro de si el otro partido realmente traerá la paz al mundo. ¿Pueden los humanos realmente estar relacionados con la paz? Al escuchar las palabras de César, Vegapunk dudó, pero ordenó sus pensamientos y continuó haciendo la segunda pregunta. César, ¿qué harías si fueras el más fuerte ante mundo? Después de escuchar las palabras de Vegapunk, César sonrió. Tal vez encuentre un buen lugar para disfrutar la vida. Tras escuchar las palabras de César, Vegapunk se quedó perplejo por un momento. Al principio pensó que César diría algo como dominar el mundo y convertirse en el rey del mundo. Inesperadamente, César dio una respuesta completamente diferente de la que esperaba. César entonces le confió sus pensamientos a Vegapunk. Me hago más fuerte para controlar mi propio destino. Traigo a mis compañeros conmigo para enfrentarme a oponentes más fuertes en el futuro. Cuando sea el más fuerte, tal vez elija cumplir los sueños de mi tripulación y mis seres queridos. Y mi sueño se ha cumplido. Mientras pueda controlar mi propio destino, no necesito interferir con el de los demás. Y lo que tengo que hacer es convertirme en la persona más libre de este mar, no sujeta a ninguna regla. Pero aún hay muchas restricciones en mi existencia, y mi fuerza aún no puede alcanzar el estado de hacer todo lo que quiero. Entonces, ¿Vegapunk está interesado en derrocar al gobierno mundial conmigo? Vegapunk no esperaba que la razón de César para tratar con el gobierno mundial fuera tan casual y sincera. Por un momento, no supo qué decir. Eres realmente voluntarioso. El rostro de Vegapunk mostró una mirada complicada. ¿No quieres convertirte en el rey del mundo, en el rey pirata o algo así? Al oír estas palabras, César mostró un rastro de desprecio en su rostro. ¿Es tan agotador ser el rey pirata? ¿Qué sentido tiene ser el rey del mundo? Todo lo que quiero es ser la persona más libre del mundo, ser alguien cuyo destino nadie pueda controlar. Todo lo que pueda amenazar mi vida será derrotado por mí, incluso el tiempo no es la excepción. Un aura poderosa y dominante emanaba del cuerpo de César. Era diferente de la opresión de dominar el mundo y la frialdad del tirano. Era un aura dominante, vasta como el mar. El aura dominante de César se transformó por completo y comprendió lo que quería. En ese momento, el aura dominante de César dio un paso más y estuvo a punto de alcanzar el nivel de destruir a la entidad. Eres un hombre realmente interesante. ¿Eres la persona más libre del mar? ¿Eres la persona más desenfrenada del mundo? Comparado con el ilusorio Joy Boy, me haces sentir más interesante. Vegapunk sonrió y extendió su mano. Entonces, por favor, cuídeme en el futuro, Capitán César. César también sonrió y tocó la mano de Vegapunk. En ese momento, los dos científicos más talentosos del mundo llegaron a una alianza. Sus logros harán temblar al mundo entero. Capítulo 78. César ordenó a sus hombres trasladar todas las cosas valiosas del laboratorio de Vegapunk al diablo. Para hacer espacio para un laboratorio para Vegapunk, César tuvo que sacrificar el salón del diablo. Cuando César salió del laboratorio de Vegapunk, encontró algo mal. César primero utilizó su Haki de observación para percibir todo el cielo y descubrió que el borsalino en el cielo ya había abandonado la isla. Caminó hasta el centro del enorme pozo y descubrió que la sangre que acababa de gotear había sido retirada por la otra parte. Pero lo que Borsalino no sabía era que César lo hizo a propósito. Ahora tiene dos linajes de sangre en su cuerpo, la sangre del clan fantasma y la sangre del clan pez. De hecho, este tipo de sangre mixta es muy común en el mundo de One Piece, pero la calidad de los dos linajes de César es muy alta. Aunque solo sea de un tipo, también es un hombre fuerte en esta carrera. La razón por la que César quería que su factor de linaje fluyera era para permitir que la Armada y el gobierno mundial estudiaran su factor de linaje. Él creía que el gobierno mundial debía tener alguna tecnología negra, tal vez tenían el legado de un enorme reino de hace 800 años. Si la otra parte puede crear algo que pueda afectar el factor de linaje en su cuerpo, o usar su linaje para crear clones. Entonces César obtendrá estas cosas, para que su investigación sobre los factores de linaje sea más profunda. Después de todo, el factor de linaje actual es algo que solo han estudiado durante unos pocos años.
Su propia investigación sobre los factores del linaje es mucho menos exhaustiva que la de la gente de hace cientos de años. Por lo tanto, César quiere usar su sangre para atraer al gobierno mundial para utilizar tecnología de hace casi 1000 años, y su sangre está llena de bienes privados. En cuanto a la lesión de la batalla con el capitán del CP0 hace un momento, fue solo una actuación deliberada de César. Después de todo, el oponente ya no puede usar el color armado dominante, y puede usar completamente la elementalización para evitar el ataque del oponente. Pero para hacer su herida más realista, deliberadamente no realizó la elementalización, sino que recibió el golpe directamente. Y también guardó deliberadamente parte de su fuerza, para que el daño del oponente fuera suficiente para romper su armadura de exoesqueleto y lastimarlo. Todo esto es para sacar a la luz el gobierno mundial, permitir que César comprenda los métodos del gobierno mundial y tenga una comprensión más profunda de cómo tratar con los 5 ancianos EIM en el futuro. Tras mediodía, gracias al esfuerzo de la tripulación de César, se instalaron numerosos equipos de investigación en el Diablo. Por ello, César incluso conectó las habitaciones de las 2 cabañas y las utilizó como laboratorio de Vegapunk. Vegapunk, ¿cómo va tu investigación sobre los factores de linaje? Echa un vistazo a esta información. ¿Puedes inferir cómo debemos completar el próximo plan? César lanzó el plan de investigación desarrollado por los científicos en la antigüedad a Vegapunk. Vegapunk leyó el contenido con atención, y la sorpresa en su rostro continuó profundizándose, y finalmente no pudo evitar exclamar: genio, la persona que tuvo esta idea es realmente un genio. Es difícil imaginar cuán poderosa se volverá esta criatura si todos los factores del linaje se integran en el cuerpo de una criatura. Luego miró a César. Así que probablemente usaste este método para convertirte en lo que eres ahora. Así es. César no se lo ocultó a Vegapunk, después de todo, este tipo de cosas no se pueden ocultar. Tu objetivo debería ser el mismo que el de ellos, y también creo que este objetivo tiene mayores posibilidades de éxito, pero este plan necesita mejorarse. Vegapunk se tocó la cabeza y dijo: este plan parece perfecto, pero tiene un defecto fatal. Los genes de una persona, en última instancia, son limitados. Miró a César y continuó: incluso si tienes un don, incluso si tu sangre fantasma puede fusionar muchos factores de linaje, aún no puede integrar todos los factores de linaje en tu cuerpo. En este sentido, mi idea es extraer los poderosos fragmentos genéticos de esos factores de linaje y escribirlos en una nueva cadena genética. Cuando llegue el momento, simplemente inyecta este gen en tu cuerpo y finalmente intégralo en tu cuerpo, te convertirás en una criatura verdaderamente perfecta. César miró a Vegapunk seriamente y finalmente asintió en señal de acuerdo. Incluso los científicos de la antigüedad no podían inyectar tantos factores de linaje en una criatura. Si seguimos el método de investigación de Vegapunk, también es un enfoque correcto. Después de todo, no todas las criaturas son perfectas. Si eliminamos sus defectos y finalmente los fusionamos en un gen perfecto, entonces será el mejor. ¿No es una criatura perfecta después de todo? Hay muchos piratas en mi prisión, Vegapunk, todos son mis muestras experimentales. Y hay docenas de factores de linaje de otras razas en mi laboratorio. Por ahora, solo hay unos pocos que aún no he recopilado. Originalmente, primero quería integrar algunos factores de linaje poderosos en mi cuerpo, pero ahora estoy esperando a que esos factores de linaje se integren completamente en una cadena genética antes de integrarlos. Vegapunk asintió, indicando que lo que decía César tenía sentido. No te preocupes, César, aunque es algo muy difícil integrar estos factores de linaje, soy Vegapunk. ¿Y no lo tienes? Solo necesitamos estudiarlo juntos. Creo que pronto podremos integrar estos factores de linaje en una cadena genética. Pero hay que estar mentalmente preparado. El progreso de los experimentos genéticos es muy lento. Quizás necesitemos estudiar durante décadas para tener éxito. No importa. De todos modos, cada vez hay menos personas fuertes que puedan amenazarme, y siento que mi fuerza sigue mejorando. Mientras pueda elevar mi nivel de dominio al de almirante, podré derrotar incluso a los piratas legendarios. Bien, ahora que hemos resuelto estos problemas, solo nos falta una cosa, preguntó César con curiosidad. ¿Qué es? Vegapunk miró hacia el nuevo mundo y dijo: necesitamos un terreno. Mi laboratorio no puede estar siempre en el mar, y cada vez hay más gente en el Diablo, y la capacidad de carga es insuficiente. Necesitamos conquistar un terreno como base para nuestro grupo pirata, y también espero construir mi laboratorio en la isla. César sintió un fuerte dolor de cabeza al escuchar las palabras de Vegapunk. No es fácil recuperar una isla como territorio propio. Al fin y al cabo, las mejores islas están siendo disputadas por muchos grupos piratas.
Y debido a la naturaleza especial de Vegapunk, esta isla debe estar oculta, y el gobierno mundial nunca la entregará fácilmente. Espera, pensé en un lugar. De repente, a César se le ocurrió un lugar. Justo cuando el diablo abandonaba Pancazar, más de una docena de buques de guerra y varios del gobierno mundial se dirigían rápidamente hacia allí, en el mar cercano. Y esta vez, un pez gordo apareció en persona en el barco. Capítulo 79. Maestro 5 ancianos, los encontré. En ese momento, un hombre cerró los ojos y controló a los pájaros en el cielo para patrullar los mares cercanos en busca de la existencia del diablo. Desde la perspectiva de una gaviota que surcaba el cielo, logró encontrar al diablo a cientos de kilómetros de aquí. En ese momento, un hombre alto estaba de pie en la proa. Tras escuchar el informe de sus hombres, una sonrisa finalmente se dibujó en su rostro. Por fin te encontré, pequeño insecto. Este hombre es uno de los 5 ancianos. Dios de la guerra legal. Topman Bochuli es una fruta del diablo de tipo bestia de fantasía animal, que puede transformarse en un monstruo parecido a un jabalí llamado Fengxi en las antiguas leyendas chinas. En ese momento, César no sabía que los 5 ancianos lo tenían en la mira. El gran movimiento del gobierno mundial esta vez también demostró su importancia para Vegapunk, no solo con 5 naves de guerra del gobierno mundial. Y todos los buques de guerra navales que actualmente no están en misión fueron transferidos de la Armada, incluidos 5 vicealmirantes. Apretad más y perseguidlo. No dejéis que Vegapunk caiga en manos de otros. Recuerda, si no puedes atrapar a Vegapunk, mátalo. Aunque lo dejes morir, no dejes que caiga en manos de otros. Sí, las 5 estrellas ancianas. En ese momento, César y Vegapunk aún hablaban sobre la dirección de la investigación. No sabían que el peligro se avecinaba. Ha pasado una hora desde hace un momento. En este momento, los buques de guerra del gobierno mundial están a solo unas decenas de millas del grupo pirata de César. La tripulación del Diablo en la torre de vigilancia finalmente descubrió una docena de buques de guerra no muy lejos de ellos. Hizo sonar la alarma apresuradamente. No es bueno. Hay buques de guerra del gobierno mundial y de la Armada acercándose a nosotros. Al enterarse de la noticia, César subió rápidamente a cubierta desde el laboratorio. Tras observar la docena de buques de guerra con un telescopio, supo que eran el objetivo. En ese momento, César se burló de Vegapunk, que acababa de subir a la cubierta. Vegapunk, mira lo valioso que eres. Van a por ti muchos buques de guerra. Vegapunk se tocó la cabeza con impotencia. ¿Qué puedo hacer entonces? Aceleren el viaje, muchachos. ¿Cuál es nuestra próxima parada, Jinbei? Jinbei es ahora el navegante y timonel del Diablo, responsable de la navegación del Diablo. En ese momento, Jinbei informó a César con semblante serio. Señor César, nuestra próxima parada deberían ser las 3 islas iniciales del Nuevo Mundo. Al fin y al cabo, no tenemos registros de otros lugares. Entonces iremos a la isla del Dios del Trueno, donde tendré una gran batalla con el otro grupo. Enciende el gas para aumentar nuestra velocidad de navegación y deshacernos del otro grupo. Bajo la orden de César, el Diablo rápidamente encendió el gas. En un instante, la velocidad del Diablo aumentó varias veces, dejando atrás directamente a los buques de guerra y rápidamente se apresuró a llegar a la ubicación de la isla del Dios del Trueno. En ese momento, César se mantuvo tranquilo. Sabía que esta batalla podría ser inevitable, y que el otro bando también debía contar con algún medio especial para rastrearlos. Esos buques de guerra no eran un gran problema, pero César podía sentir que había una fuerza muy poderosa en un buque de guerra. El poder del oponente era muy terrible, incluso él no tenía confianza en vencerlo, pero Thunder Island podía aumentar sus posibilidades de ganar. César sabía que tenía que hacer preparativos para ambas situaciones, por lo que regresó a su laboratorio y comenzó a hacer experimentos. Mi señor, estamos a punto de llegar a la isla del Trueno. Después de un día de rápido progreso, los piratas de César llegaron con éxito a la isla del Trueno. En ese momento, habían dejado atrás los buques de guerra a cientos de millas de distancia, pero aún no podían escapar de la persecución del oponente. Debido a que el usuario de la habilidad de la fruta del diablo en el barco del oponente podía comunicarse con los animales y controlarlos como ojos, el diablo no podía evitar con éxito el rastreo del oponente incluso si estaba muy lejos de este. Sin embargo, unos cientos de millas, incluso si fueran rápidos, les tomaría varias horas. Así que César ahora ha comenzado a hacer arreglos en la isla del Trueno. El clima en la isla del Trueno es muy malo y casi ninguna criatura puede sobrevivir allí arriba. Entonces, el usuario de la fruta del diablo no pudo controlar a los animales para investigar la situación en la isla del Dios del Trueno. Ve primero, yo los esperaré aquí solo. Rechazo al capitán César. Todos somos su tripulación.
¿Cómo podemos abandonar a nuestro capitán? No te preocupes, tengo mis propios recursos. El enemigo es demasiado fuerte. Si quieres pelear, me causarás muchos problemas. Si derroto al más fuerte del oponente, si tienes un accidente, no lo tendrás. No te preocupes, sobreviviré. Tras escuchar las palabras de César, toda la tripulación se sintió culpable. No esperaban que, en tales circunstancias, solo pudieran escapar primero para aliviar los problemas de César. César ahora sabe quién es la existencia con fuerte aliento. Ese es uno de los legendarios 5 ancianos. Cuando César vio a la otra parte por el telescopio, no estaba seguro. Pero después de comparar cuidadosamente sus recuerdos de su vida anterior, César ahora ha confirmado la identidad de la otra parte. Y la isla del dios del trueno es el campo de batalla elegido por César para sí mismo, porque el clima especial en la isla del dios del trueno hace que el método de rastreo general sea inútil, lo que le permite a su demonio abandonar la isla en silencio. Y César también tiene una buena manera de escapar, por lo que no hay necesidad de preocuparse de que corra peligro su vida si se queda. César realmente puede escapar, pero ahora solo quiere ver cuál es la existencia suprema del gobierno mundial. Capitán César, ¿cuál debería ser nuestra próxima parada? Si no podemos seguir la ruta, es muy probable que nuestra próxima parada sea emboscada por la otra parte. Después de todo, todavía estamos a la vanguardia del Nuevo Mundo, y la influencia de la Armada y el gobierno mundial todavía es relativamente grande, por lo que debemos adentrarnos más en el Nuevo Mundo. A continuación, debemos abandonar la guía del puntero de grabación y dirigirnos hasta las profundidades del Nuevo Mundo. Creo que con Jinpei no nos debería faltar comida y no tenemos que preocuparnos por no encontrar la isla. La tripulación asintió para demostrar que entendían, y César rápidamente instaló toda la isla del dios del trueno después de que su tripulación se fue. Ahora la isla del dios del trueno está desierta y solo algunas plantas tenaces apenas pueden crecer aquí. En el cielo caen rayos todo el tiempo. Es difícil para la gente común sobrevivir en esta isla. Es por esto que esta isla es la más peligrosa de las 3 islas al comienzo del Nuevo Mundo. Sin embargo, para los hombres fuertes de alto rango, estos relámpagos no representan una amenaza. El poderoso rayo solo se siente un poco entumecido e incluso un poco cómodo cuando golpea a César. Unas horas más tarde, los buques de guerra del gobierno mundial y la armada también llegaron a la isla del diablo. Sin embargo, no se apresuraron a llegar a la isla, sino que rodearon toda la isla del dios del trueno bajo la orden de los 5 ancianos. Al final, solo uno de los 5 ancianos fue a la isla del dios del trueno, porque podía sentir que solo había una vida en la isla, y esa vida era uno de sus objetivos, César. César miró al hombre calvo que tenía delante con una sonrisa en su rostro. No esperaba que los 5 ancianos vinieran a arrestarnos en persona. ¿Es Vegapunk tan importante para ti? Chico, llama de Vegapunk rápido, de lo contrario te haré vivir una vida peor que la muerte. César se tocó la cabeza, sin comprender muy bien cómo la otra parte podía decir algo así con tanta arrogancia. Ríndete, mi diablo ya se llevó a Vegapunk, ahora solo quedamos tú y yo en esta isla. Déjame ver cuán poderosa es la existencia en la cima del gobierno mundial. La armadura de exoesqueleto de César emergió, y un poderoso color armado dominante se condensó, un poder poderoso se reunió en todo su cuerpo, y la llama de gas en su cuerpo ardía ferozmente. Lanzó un puño con poder dominante hacia el hombre que tenía frente a él. Los 5 ancianos no se quedaron atrás, y sus cuerpos comenzaron a expandirse rápidamente. Un enorme jabalí con 4 colmillos y manchas apareció ante César. Esta es una extraña criatura con llamas negras envueltas alrededor de su cuerpo. Uno de los 5 ancianos, dios legal de la guerra Topman Bochuli Saint animal bestia mítica demonio Frutifengxi. Los colmillos del oponente se convirtieron en hojas afiladas y apuñalaron el cuerpo de César. En el momento en que ambos chocaron, nubes de tormenta surgieron en el cielo y los relámpagos se volvieron más violentos. Rayos más gruesos que los humanos seguían cayendo sobre la isla del dios del trueno como si se acercara el fin del mundo. Capítulo 80. Se siguieron escuchando sonidos de colisión continuos desde la isla del dios del trueno. Sin embargo, la isla del dios del trueno, templada por rayos durante muchos años, era muy dura. Aunque César y los 5 ancianos continuaron luchando en la cima, la isla no fue destruida por completo como Pankazard. Las nubes de tormenta en el cielo continuaron rodando bajo la colisión de ambos bandos. Tras la colisión, ambos bandos se retiraron rápidamente, siendo forzados a retroceder cientos de metros por la fuerza del otro. En ese momento, César se encontraba en una montaña negra, mirando al enorme jabalí que se alzaba cientos de metros de altura más abajo, con rostro pesado. La defensa del oponente superaba con creces su imaginación.
Incluso si César usara a Tirano, apenas podría romper la defensa del oponente. Pero el cuerpo del oponente era demasiado grande. Aunque César le hiciera un agujero sangriento, solo sería una herida leve, y podría recuperarse en segundos. Si no se hubiera recurrido al tirano, César ni siquiera habría podido romper su defensa. Sin embargo, la fuerza del oponente solo es comparable a la suya, y la defensa de César no es más débil que la suya, por lo que los dos lados están actualmente en una situación de 50-50. De repente, el enorme jabalí rugió y el poderoso color dominante envolvió instantáneamente toda la isla del dios del trueno, e incluso los soldados que custodiaban el buque de guerra quedaron directamente atónitos. Al ver esto, César no mostró ninguna debilidad y un aura dominante de color púrpura y negro surgió de su cuerpo y resistió instantáneamente el aura dominante del oponente. En toda la isla del dios del trueno aparecieron rayos negros y rojos producidos por la colisión de un aura dominante. El chico es muy fuerte. ¿Quieres unirte a nuestro gobierno mundial? Si nos devuelves a Vegapunk, puedo darte el puesto de jefe del CP0. Ese es un puesto comparable al de almirante de la Armada. Mientras te conviertas en jefe del CP0, estarás bajo las órdenes de una persona y por encima de 10.000. En respuesta, César solo pudo decir jaja. Su sueño es controlar su propio destino y convertirse en la persona más libre del mar. ¿Cómo podría trabajar bajo la supervisión de alguien más? El chico frente a él realmente no sabía qué le convenía. Ni siquiera quería ser cabildero de los 5 ancianos. Muchacho, ya que no sabes lo que te conviene, entonces vete al infierno. La nube de llamas negras que rodeaba al oponente se hizo aún más grande, y su enorme cuerpo original estaba envuelto en un aura de color dominante. Esta también era un aura dominante. Efectivamente, como uno de los 5 ancianos, ¿cómo no iba a aprender el aura dominante? Al fin y al cabo, cuentan con los mejores recursos del mundo. Pero no había miedo de un aura dominante en el rostro de César. ¿Quién no la tiene? Sin embargo, cuando ambos chocaron, César supo que estaba equivocado. El aura dominante del otro era mucho más fuerte que él. Si César era un principiante, entonces el otro partido era al menos un maestro. En el momento de la colisión, rápidamente aparecieron grietas en la armadura del exoesqueleto del brazo derecho de César. César se retiró rápidamente, mirando con cierta sorpresa su armadura de exoesqueleto que ya estaba llena de grietas. Aunque la armadura del exoesqueleto se restauró por completo en poco tiempo, sabía que los 5 ancianos frente a él no eran tan simples. Sin embargo, César tenía un plan B. Apretó las palmas de las manos y una fuerte sensación de asfixia envolvió instantáneamente a los 5 ancianos frente a él. Si la fuerza de ambos lados estuviera inicialmente igualada, el oponente pronto sería incapaz de resistir en esta situación asfixiante. El aire absorbido por César entró instantáneamente en su cuerpo y la llama de gas que ardía originalmente se volvió más turbulenta. Con la bendición de varios gases inflamables, la llama de gas de César se hizo más poderosa. La fuerza que era varias veces más fuerte que antes bombardeó el enorme cuerpo del jabalí. Incluso el enorme jabalí de cientos de metros de altura fue lanzado por este golpe, y su enorme cuerpo se estrelló contra el suelo y se deslizó miles de metros de distancia, abriendo un profundo barranco en el suelo. En ese momento, los 5 ancianos sintieron una sensación de asfixia y un rastro de horror apareció en sus corazones. Si luchaba con fiereza en condiciones tan anaeróbicas, el oxígeno en su cuerpo no duraría mucho. Si no hubiera oxígeno, incluso él moriría. Después de todo, solo era un mortal. De repente, César vio el círculo mágico iluminado junto a los 5 ancianos y supo que algo andaba mal. Este anciano no tenía ética marcial y de hecho pidió ayuda. En este caso, César activó inmediatamente la carta del triunfo que había preparado de antemano. La figura de César voló rápidamente hacia el cielo y se precipitó hacia su diablo. Toda la isla del dios del trueno comenzó a temblar violentamente, y una enorme explosión estalló allí. La enorme cantidad de gas inyectada por César bajo la isla explotó. Los 5 ancianos que acababan de salir del círculo mágico quedaron atónitos y fueron lanzados por una violenta explosión. Una nube en forma de hongo de miles de metros de altura hizo estallar directamente las nubes de tormenta en la isla del dios del trueno en el cielo. César estaba muy satisfecho mirando la escena en la isla del dios del trueno detrás de él. Originalmente era solo por precaución, pero no esperaba que lo usaran. Sin embargo, este tipo de explosión no causará daños graves a los mejores hombres fuertes, pero es suficiente para detener al oponente por un tiempo. Pero lo que César no esperaba era que esta explosión no solo hiciera estallar a los 5 ancianos, sino que también volcara varias de la docena de buques de guerra.
El usuario de la habilidad de la fruta del diablo que comió la fruta del diablo y podía rastrear animales simplemente cayó al agua, lo que provocó que perdiera por completo el rastro de César. La explosión se detuvo después de casi 10 minutos y las llamas de gas en la isla del dios del trueno aún ardían. Los 5 ancianos, que estaban cubiertos de polvo, salieron arrastrándose de debajo de los escombros en el centro de la isla del dios del trueno. Maldito niño, nunca te lo perdonaré. Capítulo 81. César siguió la marca que dejó en el diablo y corrió rápidamente a su barco pirata. En ese momento, el diablo ya había navegado una gran distancia desde la isla del dios del trueno, y a César le llevó medio día alcanzarlo. En el Nuevo Mundo, la distancia entre las islas era obviamente mayor y el mar en el medio se volvió más peligroso. Continuaron apareciendo diversas condiciones climáticas extrañas que provocaron el fracaso de muchos grupos piratas que acababan de ingresar al Nuevo Mundo. Capitán, ha vuelto al ver a César caer sobre el diablo como un meteorito púrpura, muchos miembros de la tripulación también respiraron aliviados. Sin embargo, César no estaba de humor para charlar con ellos y rápidamente preguntó. Jinbei, ¿en qué zona marítima estamos ahora? En ese momento, habían pasado más de 12 horas desde que dejaron la isla del diablo, y César y su equipo estaban completamente perdidos en el mar. Jinbei respondió con cara de pocos amigos. Capitán, es una situación muy difícil. Los reyes marinos de esta zona son muy escasos. Con nuestra habilidad como hombres pez, no podemos invocar criaturas marinas para que nos guíen. Sospecho que probablemente hayamos entrado en una zona del mar muerto. ¿Qué es una zona del mar muerto? Era la primera vez que César escuchaba esta palabra y estaba un poco confundido. La zona del mar muerto significa que esta zona del mar ha sido contaminada o invadida por algo. Puede que haya criaturas peligrosas atrincheradas aquí, o puede que haya sustancias tóxicas que hayan infectado toda la zona marina, lo que ha resultado en muy pocas criaturas en toda la zona. A este tipo de zona marítima la llamamos colectivamente zona del mar muerto. Pero hay muy pocas zonas del mar muerto en el Nuevo Mundo. Actualmente, solo hay una zona marítima que coincide con nuestra ubicación. ¿Eso significa que ahora podemos confirmar nuestra propia ubicación? La cara de Jinbei se volvió aún más fea. No, Capitán César, el alcance a esta zona del mar muerto es muy grande. Se dice que la razón del origen de esta zona del mar muerto es que en su día sufrió una guerra. Diversas sustancias producidas en la poderosa batalla infectaron este mar, lo que provocó una gran escasez de criaturas en esta zona. Pero esto no significa que no haya criaturas en esta zona marina, sino que las criaturas de aquí han mutado. Y estas criaturas mutadas son incomestibles. Si no podemos abandonar la zona del mar muerto rápidamente, pronto nos enfrentaremos al problema del agotamiento de los alimentos. Y hay muchas corrientes subterráneas en la zona del mar muerto, lo que dificulta la navegación. ¿Tienes alguna forma de salir, Jinbei? César también comprendió la situación al oír esto, y su rostro se ensombreció. No esperaba adentrarse accidentalmente en semejante zona marítima. Jinbei también tenía dolor de cabeza en ese momento. Recordó con atención la descripción de la zona del mar muerto en su ciudad natal. De repente, pensó en una historia. Capitán, había una leyenda en la zona del mar muerto. Se dice que fue dejada por gente que salió de allí. Ve a la tierra de las almas, donde hay una salida. Tierra de almas. César reflexionó sobre esta frase con detenimiento. En primer lugar, la tierra de las almas es el lugar donde se entierran los muertos o criaturas. Pensando en esto, César se apresuró a ir a la habitación de Collier. César llamó a la puerta de Collier y una voz nítida de niña se escuchó desde la casa. Adelante, Capitán César. César empujó la puerta ansiosamente y vio a Collier cosiendo una muñeca de trapo. Si la gente común viera esta escena, podría resultar un poco aterradora. Una hermosa marioneta estaba cosiendo una muñeca de trapo. Collier, necesito tu ayuda. Este asunto tiene que ver con si podemos salir de esta zona. Después de escuchar esto, Collier también dejó la acción en su mano y preguntó. ¿Qué necesita que haga, capitán? Kirill, eres un usuario de fruta marioneta y tienes habilidades relacionadas con el alma. Si eres tú, ¿puedes sentir dónde se reúnen las almas en esta zona marina? Debería poder hacer esto. Kirill lo pensó seriamente y asintió. César se sintió aliviado al escuchar la respuesta de Kirill. De esta manera, por fin tenían la oportunidad de salir. Al menos podrían encontrar el lugar de descanso de las almas mencionadas por Jinbei. Kirill apareció en el hombro de César. Capitán, lléveme a la proa, sentiré las almas cercanas. César asintió y subió a la cubierta del diablo con Kirill. Kirill abrió los ojos y una luz extraña brilló en sus ojos color ámbar. Kirill sintió durante más de 10 minutos antes de terminar su exploración.
Cerró los ojos con cansancio y su cuerpo se relajó, apoyándose en la cabeza de César. ¿Estás bien, Kirill? César gritó con cierta preocupación. Al escuchar las palabras de César, Collier se animó y le contó a César lo que acababa de sentir. Capitán, la mayoría de las almas de aquí están reunidas en un solo lugar, ahí mismo. Collier levantó su delgado dedo y señaló hacia el noreste. Jinbei, recuerda ese lugar. Tenemos que navegar hasta allí. Ese lugar debería ser el lugar de descanso de las almas que mencionaste. Jinbei inmediatamente sacó el puntero y comenzó a registrar la dirección que Collier acababa de señalar. Entonces, Jinbei comenzó a ajustar el rumbo de todo el barco y navegó rápidamente hacia la ubicación indicada por Collier. Justo cuando el diablo agonizaba rumbo al lugar de descanso de las almas, algunas criaturas bajo el mar abrieron sus ojos escarlata. En ese momento, César estaba descansando en la cubierta, apoyado contra la barandilla. De repente, César abrió los ojos. No está bien, hay un problema, la tripulación está lista para luchar. La tripulación escuchó la voz de César, rápidamente dejó sus cosas y se reunió en la cubierta. César se acercó rápidamente al costado del barco para mirar el mar que se extendía debajo. Estaba oscureciendo y el mar estaba oscuro, pero innumerables ojos escarlata se reflejaban en el agua del mar. Antes de que César pudiera mirar más de cerca, muchas criaturas extrañas de aproximadamente 1 metro de largo emergieron del fondo del mar y rápidamente mordieron a César. Las pupilas de César se encogieron y lanzó un fuerte viento a los cientos de extrañas criaturas que saltaban hacia abajo, arrojando a todas las criaturas directamente al fondo del mar. Sin embargo, aprovechando la oportunidad, César capturó una extraña criatura. Bajo la luz de la cubierta, César también vio claramente que era la criatura que tenía en la mano. Cuando César vio a esta criatura, sus pupilas se encogieron. La forma de esta criatura se parecía un poco a la de un dragón. Sin embargo, comparado con la apariencia del dragón azul de la fruta del dragón azul de César, este dragón estaba muy deformado. Aunque parecía vagamente un dragón, tenía escamas retorcidas por todo su cuerpo, e incluso sus extremidades estaban retorcidas con muchos espolones óseos irregulares en su cuerpo. Parecía un poco repugnante y no parecía un dragón en absoluto. ¿Qué es esto? César miró alrededor del diablo y descubrió que el mar cercano se había vuelto completamente rojo. El rojo era el rojo que brillaba en los ojos de esta criatura. Todos, arriba. Hay criaturas en el fondo del mar atacando a nuestro diablo. Mátenlos a todos. Estas criaturas no son fuertes, pero son demasiadas. Ni siquiera César puede proteger todo el barco. Muchos miembros de la tripulación corrieron a la cubierta y comenzaron a luchar con las criaturas con forma de dragón que saltaron. Una gran cantidad de llamas de gas salieron disparadas de las manos de César, cubriendo directamente la superficie del mar cercano. Pero aún así, aquellas criaturas parecidas a dragones parecían tener una fuerte resistencia y continuaron saltando fuera del mar. En la cubierta, Tongli y Brocky seguían blandiendo sus espadas y hachas para convertir a estas criaturas saltarinas en pasta de carne. Duque también siguió usando la habilidad de la fruta de compresión para aplastar a estas criaturas atacantes y convertirlas en hamburguesas de carne. Muchos miembros de la tripulación trabajaron juntos para detener el ataque a estas extrañas criaturas. Las criaturas cercanas parecieron sentir que no era fácil meterse con la gente a esta nave y se dispersaron gradualmente. Después de matar a innumerables de estas criaturas, finalmente dejaron de atacar. Los ojos rojos en el fondo del mar también desaparecieron por completo. Solo la gran cantidad de cadáveres flotando en la superficie del mar demostró que el ataque había sido real. Después de un rato, César y Vegapunk estaban estudiando a las extrañas criaturas que tenían frente a ellos en el laboratorio. En el vidrio templado lleno de agua de mar, varias criaturas parecidas a dragones seguían retorciendo sus cuerpos, tratando de liberarse. Vegapunk, ¿qué crees que son estas criaturas? En ese momento, Vegapunk sostenía una parte de tejido de carne y sangre y la observaba cuidadosamente bajo un microscopio. Según mi observación, estas criaturas deberían estar erosionadas por un poderoso factor de linaje. ¿Qué? Capítulo 82. Vegapunk, Jinbei dijo una vez que esta zona del mar muerto fue causada por una guerra. ¿Podría ser esa guerra una guerra en los próximos 100 años? ¿Alguno de ellos usará la tecnología del factor de linaje para transformar algunas criaturas en armas biológicas para participar en esta batalla? Después de escuchar las palabras de César, Vegapunk pensó por un momento y dijo: existe esta posibilidad. Descubrí que estas criaturas podrían tener lugares extraños. Estas extrañas criaturas con forma de dragón han estado colisionando en una dirección. Es probable que sean parte de una enorme criatura dragón, y esa criatura es la verdadera arma biológica creada por el factor de linaje.
¿Quieres decir que hay otra arma biológica muy poderosa fabricada hace cientos de años que aún sobrevive en esta zona del Mar Muerto? Sí, eso es lo que sospecho. Tras escuchar las palabras de Vegapunk, el rostro de César se tornó solemne. Observó atentamente la dirección de la colisión de estas criaturas. De repente, recordó la dirección que Coril le había indicado. Las direcciones de ambos coincidían. Al pensar en esto, el rostro de César se ensombreció aún más. ¿Es el lugar de descanso de las almas realmente un lugar de descanso? ¿Por qué estas criaturas también quieren ir allí? Por cierto, César, descubrí que los factores de linaje en estas criaturas son algo similares a los factores de linaje del dragón que me pediste que estudiara antes. Pero hay algunas diferencias, como si se hubieran transformado. Al oír lo que dijo Vegapunk, el interés de César aumentó aún más. ¿Sabes? El linaje de ese dragón es el factor de linaje más poderoso que jamás haya visto. Después de la presentación de Vegapunk, supo que el dragón era la criatura más fuerte del mundo. Incluso el dragón asesinado por el espadachín Ryoma en la leyenda del país de Wano es solo uno de sus descendientes. Y él es el dragón más fuerte ante mundo y la criatura más fuerte del mundo solo en términos de cuerpo. Si no tuviera el poder de la fruta del diablo o la dominación, el oponente debería ser la criatura más poderosa del mundo. Ese dragón también era uno de los enemigos más poderosos contra los que Joy Boy había luchado en aquel entonces. Incluso Joy Boy en aquel entonces estuvo débil durante mucho tiempo después de repeler al oponente. Interesante, me pregunto qué arma biológica tiene el poder de un dragón real. En cuanto a la fabricación de armas biológicas, César definitivamente no es tan bueno como Vegapunk. Ni la tecnología humana artificial posterior ni el Serafín pueden ser investigados por César. La tecnología de investigación de Vegapunk en biología es de hecho mucho mejor que la de César. Ahora los factores de linaje de docenas de razas recolectados por César están siendo extraídos rápidamente por Vegapunk de los genes más poderosos. Según la inferencia de Vegapunk, solo se necesitan entre 5 y 10 años para extraer los genes de estas docenas de razas ordinarias. Pero aún faltan algunas de las razas más poderosas. Estas razas son muy escasas en el mundo, y César tendrá que encontrarlas él mismo más adelante. Pero no hay necesidad de apresurarse, después de todo, todavía tienen otras cosas que hacer ahora. Vegapunk, entonces continúa estudiando los factores de linaje de esas razas. Saldré a ver hacia dónde navegamos ahora y qué tan lejos estamos del lugar de descanso del alma. Vegapunk asintió y se despidió de César. César volvió a cubierta. Llevaban 2 días navegando en ese mar tranquilo y sereno. En los 2 días, a excepción del ataque de la extraña criatura, no ocurrieron otros accidentes. César no ha visto hasta ahora la existencia de otras criaturas. En ese momento, Keril estaba sentado en el mástil del barco, percibiendo constantemente el lugar donde las almas se reunían para mostrarle el camino a Jinbei. Keril, ¿a qué distancia estamos de allí ahora? Keril parecía cansado y le dijo a César. Según mi percepción, estamos muy cerca de allí, tal vez lleguemos pronto. Puedo sentir que hay un cuerpo espiritual muy poderoso allí. Me pregunto si serán la clave para escapar de esta zona del Mar Muerto. En este momento, fuera del área del Mar Muerto, la Armada y el gobierno mundial de las 3 islas junto a la isla del Dios del Trueno han estado esperando durante 2 días. Como es un mundo nuevo, no están seguros de qué ruta tomarán César y su equipo, pero los 5 ancianos no quieren dejar ir a César y su equipo. Una persona dirigió una tropa para reunirse en 3 islas, esperando que César y sus hombres cayeran en la trampa. Pero no esperaba que César y sus hombres no siguieran la rutina en absoluto y se dirigieran directamente a la zona del Mar Muerto. Después de otro día y miles de kilómetros, César y sus hombres finalmente vieron un punto negro similar a una isla. A medida que el diablo se acercaba al punto negro, una enorme isla emergió gradualmente frente a ellos. Esta es una isla de roca completamente negra con muchos picos de roca negra y no hay rastro de plantas verdes en ella. César y otros giraron alrededor de esta enorme isla. Después de pasar varias horas, encontraron una barcaza similar a la construida por los humanos en esta isla. César caminó hasta la barcaza construida con basalto negro y caminó hacia el interior de la isla a lo largo de los escalones de roca construidos. Esta isla es realmente una isla muy desolada, con picos de roca negra por todas partes. Cuando César y otros llegaron al interior de la isla por las escaleras, finalmente vieron algunos lugares diferentes. En el centro de la isla hay una enorme llanura rodeada de montañas. En el terreno llano, en realidad hay plantas verdes. Pero lo que sorprendió a César no fueron estas plantas sino las numerosas tumbas sobre la hierba. Se habían insertado cruces de piedra en el césped, y había muchas lápidas alineadas. Al mirar alrededor, todo el césped estaba lleno de tumbas.
César caminó hacia las tumbas y observó cuidadosamente, y encontró que las palabras en ellas habían sido severamente erosionadas debido al tiempo, hasta que caminaron hasta una enorme lápida en el medio. Se trata de una lápida de 50 metros de altura, la más grande de este cementerio. Aunque las palabras en la parte superior están muy desgastadas, aún se pueden ver vagamente las palabras que están escritas en ellas. Desafortunadamente, todas estas palabras son palabras antiguas, pero afortunadamente hay alguien en el grupo pirata de César que puede entender este tipo de palabras, y ese es Guleva. Guleva observó cuidadosamente las cosas registradas en la lápida y, después de ordenarlas, le contó a César y a los demás lo que estaba registrado en ella. La tumba está enterrada con un héroe gigante de Elbaf. Se cuenta que murió en una batalla contra un dragón y encerró al dragón en la montaña negra antes de morir. Pero la sangre del dragón malvado contaminó esta zona del mar, convirtiéndola en una tierra estéril. Pero siempre te recordaré a ti, el héroe de los gigantes. Hay otra nominación abajo. Hoy Boy. Al oír lo anterior, César se encogió. No esperaba que esta isla fuera en realidad la tumba de quienes murieron en la batalla contra el malvado dragón. Pero según los registros anteriores, el dragón malvado no murió, sino que fue sellado en la cima de esta isla. César miró las montañas que lo rodeaban, preguntándose cuál era el lugar donde estaba sellado el dragón malvado. Pero entonces recordó algo y César recogió la caja en su mano. Las criaturas con forma de dragón en la caja corrieron hacia una montaña negra. Interesante, te encontré, dragón malvado. Capítulo 83. Después de ordenar a los miembros más débiles de la tripulación que regresaran al diablo, César condujo a Duque, Claire, Dongli, Brocky y otros al pie de la montaña. César miró la lisa pared de roca y dudó por un momento si estaba allí. César ya había descubierto que era completamente inútil utilizar el haki en esta isla, y que estaría bloqueado por las rocas negras que había aquí. Cuando César puso sus manos sobre estas piedras negras, descubrió que en realidad eran rocas que contenían piedra marina. Una capa de armadura de exoesqueleto apareció en el cuerpo de César, y varios jets aparecieron detrás de él, y voló directamente al cielo para observar la montaña. Después de la observación de César, finalmente encontró una enorme cueva en el centro de la montaña. Y cuando César miró dentro de la cueva, encontró una densa población de criaturas negras parecidas a lochas, que eran esas extrañas criaturas que se parecían un poco a dragones. Te encontré. Luego, César desembarcó al pie de la montaña, contó a varios cuadros sobre la situación de arriba y comenzó a buscar la entrada a la montaña. Finalmente, al pie de la montaña, en un lado, se encontró la entrada a una cueva de color negro. Una llama púrpura emergió de la mano de César, iluminando todo el pasillo. Si miras con atención al suelo, puedes encontrar la mucosidad en las extrañas criaturas. Varias personas caminaron juntas y entraron juntas en la cueva sombría. Justo cuando entraron a la cueva, el dragón negro dormido en la montaña también abrió sus ojos escarlata. A medida que César profundizaba, encontró algunas huellas hechas por el hombre en el pasaje. Mientras las escaleras continuaban subiendo, César y otros llegaron al centro de la montaña. Cuando entraron a un nuevo espacio, vieron una escena impactante. Un estanque apareció frente a ellos. Había muchas criaturas parecidas a dragones en él. También había un agujero que daba al exterior en la esquina del estanque, justo donde César acababa de ver. En el centro de la piscina, un enorme dragón negro de más de 500 metros de largo estaba aprisionado en una plataforma de piedra por innumerables cadenas de hierro. A diferencia de la apariencia fea que César pensaba, este dragón negro parecía un verdadero dragón oriental. Sus cuernos se parecían a los de un ciervo, su cabeza se parecía a la de un camello, sus ojos se parecían a los de un conejo, su cuello se parecía a la de una serpiente, su vientre se parecía a la de una almeja, sus escamas se parecían a las de un pez, sus garras se parecían a las de un águila, sus patas se parecían a las de un tigre y sus orejas se parecían a las de una vaca. Todo su cuerpo estaba cubierto de brillantes escamas negras y parecía un poderoso dragón negro. Al ver esta escena, los ojos de Kate brillaron con un destello de color. Aunque este dragón no era tan largo como el dragón rojo registrado en el experimento anterior, que medía más de 1000 metros, pero la longitud corporal de 500 metros y su poderosa fuerza demostraron que la otra parte era una réplica muy exitosa. Incluso sin el poderoso cuerpo de ese dragón que trascendía a todas las criaturas, ya había alcanzado un nivel muy poderoso. Incluso los héroes de los gigantes sacrificaron sus vidas para reprimir al otro partido. Habían tantas tumbas afuera, que todas demostraban el horror del dragón que estaba frente a ellas. El dragón negro abrió los ojos y el color escarlata hizo temblar a varias personas. Aunque había una infinita intención de matar en sus ojos, lo que sorprendió a César fue que había una calma como agua muerta bajo esos ojos.
Inesperadamente, el dragón negro no rugió con fuerza cuando los vio por primera vez, queriendo hacerlos pedazos. Incluso aquellos monstruos que antes estaban locos no hicieron ningún movimiento. Hola, hombre fuerte humano. No. Un híbrido de la tribu fantasma y la tribu sirena. Oye, ¿otra vez no está bien? Tú eres igual que yo. A diferencia de la imagen del dragón salvaje en la mente de César, la voz de este dragón era en realidad la voz de la reina. En ese momento, la dragona sintió emociones encontradas. El aliento del hombre frente a ella era idéntico al suyo, como si fueran criaturas creadas con factores de linaje. Una sonrisa malvada fluyó de la comisura de la boca de César. Hola amigo. Capítulo 84. Puedo sentir que no eres un arma biológica de tiempos antiguos como yo. Entonces, amigo, ¿por qué naciste como yo, a causa de la guerra? César meneó la cabeza. No, me transformé en esta apariencia. Al oír esto, los ojos del dragón mostraron incredulidad. Tú te transformaste en esto. Los ojos del dragón brillaron de asombro. No esperaba que alguien estuviera dispuesto a convertirse en un monstruo. Entonces, ¿puedes responderme algunas preguntas? Al ver que el humor del dragón era muy estable, incluso en ningún aspecto diferente al de la gente común, César intentó preguntar. Claro, pregunta, ¿eres un clon del dragón más fuerte? Al oír las palabras de César, el dragón encogió sus pupilas. Tras reflexionar un rato, le dio a César una respuesta completamente distinta a la que había imaginado. No, para ser precisos, soy un humano transformado por el factor de linaje de la otra parte. ¿Humano? César miró al enorme dragón negro que tenía frente a él y no pudo notar que la otra parte tuviera alguna relación con los humanos. Al ver la sorpresa en los ojos de César, el dragón mostró un rastro de dolor en su rostro. Pero el tiempo la ha hecho soltar muchas cosas, y ella siguió explicándole a César. Hace casi 900 años, una alianza formada por 20 familias reales atacó una existencia llamada Gran Reino. En esa guerra, me convertí en sujeto experimental de uno de los partidos, y sobreviví entre decenas de miles de sujetos experimentales y me transformé en mi apariencia actual. En ese momento, no tenía ninguna conciencia de mí mismo y fui liberado en el campo de batalla, causando innumerables muertes. Finalmente, fui derrotado por un legendario héroe gigante de Elbaf y encarcelado en esta montaña. También recuperé mi cordura después de cientos de años. ¿Qué son entonces estas criaturas que están bajo tus pies? César señaló a las extrañas criaturas que había en la piscina debajo del otro grupo. Estas cosas son en realidad mi sangre derramada en el mar durante la batalla, y algunas criaturas marinas se las comieron y las convirtieron en monstruos. Si estas criaturas están a mi lado, aún puedo controlarlas, pero si están lejos de esta isla, perderé el control sobre ellas. Así que la zona marítima cercana ha sido invadida por ellos, y finalmente, esta zona marítima se ha convertido completamente en una tierra estéril. César miró al poderoso dragón que tenía frente a él y de repente hizo una pregunta. Si te libero, ¿estarás dispuesto a seguirme y convertirte en mi compañero? Los ojos rojos del dragón miraron fijamente a su especie que estaba frente a él. Ella hizo una pregunta que le importaba mucho. Entonces, ¿cuál es tu propósito? Mi gente, ¿estás dispuesta a convertirte en un monstruo? ¿Cuál es el propósito final? Monstruo. César murmuró para sí mismo mientras miraba su brazo envuelto en una armadura de exoesqueleto. Me volví así para tener el poder de controlar mi propio destino y convertirme en la persona más libre en este mar. Cuando César habló de su sueño, el dragón que estaba frente a él pareció quedar en shock. Recordó su destino de ser transformada a la fuerza, el dolor que había experimentado, la angustia de matar a personas inocentes y todo tipo de esclavitud llenaron su mente. Antes de que pudiera responder a las palabras de César, estos dolorosos recuerdos reprimieron su voluntad. La conciencia violenta que había sido reprimida durante cientos de años ocupó la mente del dragón por un tiempo. No es bueno, capitán, el dragón negro frente a usted está controlado por su propia conciencia negativa. Claire, que tiene la investigación más profunda sobre el alma, se apresuró a recordarle a César. La superficie del lago, que hacía un momento estaba muy tranquila, de repente comenzó a hervir y esas extrañas criaturas se volvieron violentas y atacaron a César y a los demás. Pero a César no le importan estas cosas. Le importa el dragón negro atado con cadenas. La racionalidad en los ojos del dragón negro desapareció por completo, y quedó completamente abrumado por la locura y capitán, la otra parte ha perdido completamente la cabeza. Kerriel, que estaba sentado en su hombro, le contó a César sobre la situación actual del dragón de una manera un tanto ansiosa. El enorme dragón rugió y tiró de su cuerpo con fuerza. La poderosa fuerza enderezó las cadenas que la ataban, y las cadenas de hierro se enderezaron, y toda la montaña comenzó a temblar.
El paso del tiempo había provocado la aparición de grietas en la montaña. La poderosa fuerza estalló repentinamente y se hizo añicos. Las rocas cayeron frente a César, quien las derribó de un puñetazo. El enorme dragón realmente se liberó de los grilletes de las cadenas y rugió hacia el cielo con ojos rojos. Luego bajó la cabeza y miró a César y a sus hombres. Capitán, ¿por qué tengo un mal presentimiento? La percepción de Don Lee y Bullock era correcta, pues la mirada del dragón estaba fija en ellos. Quizás se debiera a su odio hacia el héroe gigante que la derrotó hace cientos de años. El aliento del dragón se estaba gestando en la boca del dragón negro, y la llama roja caliente repentinamente salió de su boca. La poderosa llama penetró directamente toda la montaña. En ese momento, los tripulantes anclados en la orilla vieron la llama roja brotar del centro de la montaña negra. El aliento del dragón penetró toda la montaña. Capítulo 85. El dragón negro cerró la boca y el aliento se detuvo gradualmente. Sus ojos rojos miraban a la gente frente a ella con locura. La temperatura de la llama no es mala. Un escudo formado por llamas de gas púrpura bloqueó a César y a los demás. El aliento ardiente del dragón no les hizo ningún daño. La temperatura del Onxi es de hecho muy alta, pero para César, esta temperatura es aproximadamente la misma que la de la fruta de lava de Akainu, que es de aproximadamente 1000 grados. César puede utilizar las llamas producidas por el gas para resistir fácilmente las llamas del oponente. Y comparado con el magma semisólido de Akainu, esta llama ordinaria es menos dañina. Aunque la temperatura no es mala, César no puede evitar sentirse un poco decepcionado. No esperaba que el ataque del oponente fuera de tan alto nivel. Al ver que su aliento no causó ningún daño a las personas frente a él, el enorme cuerpo del dragón negro salió directamente del agujero. César y los demás se miraron y corrieron hacia el agujero en un entendimiento tácito. Mientras corría hacia la entrada de la cueva, vi al dragón negro en el cielo sacudiendo su cuerpo constantemente, como para despertar su cuerpo dormido. El cuerpo del dragón negro comenzó a emitir gas negro mientras temblaba constantemente. El gas negro, como una nube de llamas, finalmente envolvió al dragón negro. Antes de que César pudiera hacer un movimiento, el dragón negro dio un giro con nubes de llamas alrededor de su cuerpo y atacó a César y sus hombres. El enorme cuerpo realmente produjo un boom sónico en el aire. No, sal del camino. Sintiendo el fuerte viento frente a él, César supo que no podría soportar ese ataque. Sin dudarlo, él y varias personas saltaron rápidamente de la cueva. Justo cuando César y sus hombres saltaron, el cuerpo del dragón negro también golpeó directamente la enorme montaña. La enorme fuerza en realidad atravesó la montaña directamente y provocó que toda la montaña comenzara a temblar. El cuerpo del dragón quedó profundamente incrustado en la montaña y no pudo liberarse por un tiempo. En ese momento, César y sus hombres estaban a más de 1000 metros de la esquina de la montaña. César, Coril y sus hombres estaban bien, pero el duque y sus hombres eran más pesados que la gente común. Si cayeran al suelo desde aquí, sufrirían heridas graves incluso si sus cuerpos fueran muy fuertes. Después de todo, no todo el mundo se llama Kaido. Una gran cantidad de gas brotó repentinamente del cuerpo de César, formando una enorme nube púrpura bajo los pies de todos, atrapando los cuerpos que caían de todos. Al pisar el humo púrpura que parecía algodón, Coril tocó con curiosidad estas nubes de gas que parecían algodón de azúcar. Bajo el mando de César, varias personas lograron desembarcar con éxito al pie de la montaña, pero no se quedaron allí porque innumerables rocas enormes cayeron desde arriba de ellos. Afortunadamente, estas rocas no significaban nada para ellos. Antes de que César pudiera hacer un movimiento, Duque tomó la iniciativa al lanzar la habilidad de la fruta de compresión hacia las rocas que caían del cielo. Innumerables rocas de decenas de metros de tamaño fueron succionadas por la palma de Duque y comprimidas en pequeñas bolas. En ese momento, a mitad de la montaña, el dragón seguía girando su cuerpo, y las rocas que lo presionaban eran arrojadas por su enorme cuerpo, y voló fuera de la montaña nuevamente. Sus ojos de águila seguían escudriñando la tierra cercana y, al poco tiempo, encontró a César y a sus hombres al pie de la montaña. El dragón negro se abalanzó sobre César y sus hombres como un meteoro. En ese momento, César parecía solemne, y de hecho era un dragón legendario, y su poder era tan terrible. El cuerpo enorme más una fuerza tan poderosa definitivamente produciría un efecto de 1 más 1 mayor que 2. Sin embargo, César no tenía intención de retirarse. Por muy fuerte que fuera, sus años de práctica no fueron en vano. Agitando la mano para que todos se alejaran, César pisó el suelo con fiereza, y la armadura de exoesqueleto que lo cubría lanzó rápidamente llamas de gas. El poderoso impacto hizo que César volara velozmente hacia el dragón en el cielo. Los puños de César estaban envueltos en un aura dominante, y cada golpe causaba un daño real.
Los dos hombres siguieron peleando como en una pelea callejera, y la poderosa fuerza entre sus puños y pies incluso provocó que aparecieran grietas en toda la isla. Con cada colisión, César podía romper las escamas del dragón negro, pero el poder del dragón negro era suficiente para lanzar a César a miles de metros de distancia. César era como una calabaza arrogante que se estrellaba constantemente contra los picos de las montañas hasta crear un pozo con forma humana. Pero en un momento, César volaría nuevamente fuera del pozo y continuaría atacando al dragón gigante en el cielo. Bajo el ataque de perro rabioso de César, aparecieron muchas heridas en la boca del enorme dragón negro. Estas heridas fueron causadas por los puños de César. El dragón ahora luce un poco miserable, con innumerables escamas negras rotas, sangre roja goteando en el suelo, jadeando en busca de aire, e incluso la nube de llamas negras en su cuerpo se ha atenuado mucho. De hecho, la diferencia de fuerza entre César y su oponente no es tan grande. Aunque la condición física del dragón no es inferior a la de César, César también posee la ventaja de poseer un color armado, un color de observación y un color dominante. La fuerza es un nivel más fuerte que la del dragón que solo depende de la carne para luchar. La fuerza física del dragón no es débil. César estima que, incluso sin el cuerpo del dios de la guerra, definitivamente no es rival para su oponente. Incluso si usa el cuerpo del dios de la guerra, solo puede empatar con el oponente. Sin embargo, en términos de aptitud física, César aún puede aplastar a este dragón en otros aspectos. Frente al dragón que ha perdido la cabeza, César ha encendido su espíritu de lucha en este momento. La batalla entre ambos bandos fue muy feroz, e incluso los subordinados de César no pudieron interferir en la batalla. Y definitivamente no vendría ninguna armada aquí, por lo que César podría dejarlo ir y luchar contra el otro lado. Capítulo 86. Tic 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 tic. La armadura del exoesqueleto del cuerpo de César se ha roto en pedazos, y la sangre brota constantemente de los huecos rotos, goteando sobre el suelo. En ese momento, César se veía muy desdichado. No solo tenía la armadura gravemente rota, sino que incluso tenía roto uno de los cuernos de la cabeza. Pero en contraste, el dragón negro ha caído al suelo con enormes heridas por todo el cuerpo. En este momento, el color rojo en los ojos del dragón se ha disipado en su mayor parte. Aunque todavía ruge e intenta ponerse de pie, las diversas heridas en su cuerpo hacen que el dragón caiga sin poder hacer nada cada vez que está a punto de levantarse. Realmente buen poder. La armadura del exoesqueleto en la cabeza de César se disipó y no pudo evitar escupir una bocanada de sangre. Incluso si César tiene la bendición del dominio tricolor, no es fácil derrotar al dragón frente a él con plena vitalidad. César ya no recuerda cuánto tiempo luchó con su adversario, pero solo recuerda que invirtió el día y la noche varias veces. En ese momento, los tripulantes que estaban observando la batalla vieron que el dragón ya no podía mantenerse en pie y rápidamente se acercaron a César. «Capitán, ¿cómo está?» César sonrió brillantemente mientras miraba los rostros manchados de sangre de los miembros de la tripulación cercanos. «Amigos míos, gané». Los miembros de la tripulación dieron un suspiro de alivio y César dejó de pisar al dragón. La armadura del exoesqueleto de su cuerpo desapareció rápidamente, revelando la parte superior del cuerpo de César. Lo más llamativo de César era la enorme cicatriz que recorría la mitad de su cuerpo, en el pecho. Esa fue la herida que le hizo Roger. Tal vez César era demasiado débil para resistir el poder del tirano, y esta herida no ha sido eliminada hasta ahora. Sin embargo, aparte de estas heridas, no tenía otras en el cuerpo. Las heridas que sufrió en la batalla anterior prácticamente se han recuperado. «Date prisa y tráeme algo de comida». César sintió el vacío en su cuerpo y gritó apresuradamente a sus tripulantes. La batalla durante un período de tiempo desconocido había consumido la mayor parte de su fuerza física, y ahora ya sentía hambre. «Sí, capitán». «Espere un momento». Afortunadamente, el diablo había almacenado mucha comida en la isla Gioginantes, y la mayor parte aún estaba allí. Después de comer varias toneladas de comida, César finalmente se recuperó, sintiendo la fuerza restaurada en su cuerpo y sintiéndose cómodo en todo su ser. César se acercó al dragón y lo miró, que estaba muy tranquilo en ese momento, y dijo: «¿Cómo te estás recuperando?» Después de unos minutos, el dragón habló débilmente. «Me recuperé. No esperaba que fueras el verdadero monstruo». Jajaja. César se tocó la cabeza torpemente, pensando que parecía haber golpeado demasiado fuerte, a pesar de que el oponente era un dragón y ahora estaba gravemente herido y moribundo. César tocó el cuerno roto que aún no se había recuperado del todo y lo alabó con emoción. «Tu poder es realmente fuerte. Incluso yo quiero derrotarte, no es tarea fácil». Según su tripulación, su batalla con el dragón ha durado 7 días y 7 noches.
La batalla entre los dos bandos aplastó directamente todos los picos de la isla, y toda la isla fue destruida por la batalla entre los dos. Sin embargo, el cementerio central que César evitó deliberadamente estaba relativamente bien conservado. Al ver que las heridas en el cuerpo del dragón se recuperaban a una velocidad visible a simple vista, César no tuvo que preocuparse de que el dragón frente a él muriera repentinamente. ¿Puedes reducir tu tamaño un poco? El dragón finalmente recuperó algo de fuerza en ese momento y se puso de pie con dificultad, y su tamaño comenzó a disminuir rápidamente. Lo que sorprendió a César fue que el dragón que tenía delante se convirtió en una mujer. Frente a César apareció una mujer de unos 4 metros de altura, aproximadamente de la misma estatura que César. Los ojos de la mujer eran rojos, su cabello era completamente negro y tenía un par de cuernos de dragón en la cabeza. No había ropa en su cuerpo, solo las partes importantes de su cuerpo estaban cubiertas de escamas negras, y el resto de su cuerpo era todo piel blanca como la nieve. Su figura estaba bien proporcionada, su hermoso rostro estaba lleno de frialdad y arrogancia, y había una enorme cola detrás de ella, que parecía un hombre dragón. Oh, ¿aún puedes convertirte en humano? La mujer parecía agotada en ese momento, sentada en el suelo débilmente. Al ver esta escena, César también quedó un poco sorprendido. Aunque la otra parte no podía convertirse completamente en un humano, poder transformarse en esta apariencia ha demostrado el alto nivel de los científicos que estudiaron el factor de linaje en ese momento. Después de todo, César ya había intentado inyectar el factor de linaje en el cuerpo humano. El éxito fue bajo, pero al final, se convirtió en un sujeto de experimentación y jamás pudo recuperar su apariencia anterior. Seguramente todavía tenía mucho que aprender. Le arrojó un poco de comida a la mujer que estaba frente a él, y la mujer no fue cortés y rápidamente tomó la comida que César le arrojó. Después de comer algo, la mujer también recuperó algo de fuerza antes de regresar lentamente. Hola amigo, mi nombre es Onglian. Era mi problema ahora mismo. Esos científicos me inyectaron un montón de pociones violentas para maximizar mi efectividad en el campo de batalla. Aunque lo he reprimido durante estos años, me afectaron tus palabras hace un momento y la potencia residual ocupó mi conciencia por un tiempo, pero ahora está completamente curada. En ese momento, un rastro de envidia apareció en el rostro frío y arrogante de la mujer. Te envidio. Nunca he disfrutado de la sensación de libertad. He vivido en guerra desde que nací. Desde que tengo memoria, el mundo entero ha estado en guerra. Nosotros, los huérfanos de guerra, solo podemos encontrar la comida que nos queda en las ruinas, y corremos el riesgo de morir en cualquier momento. Aunque tuve suerte, me atraparon en un laboratorio y me convirtieron en sujeto de prueba cuando tenía 12 años. Tras pasar por experimentos inhumanos, esos científicos se comportaron como locos. Inyectaban constantemente diversos factores de linaje en mi cuerpo. Después de más de 10 años de investigación, crearon un dragón terrible. Parece que nunca he disfrutado de la libertad en mi vida. Onglian no pudo evitar mostrar un rastro de tristeza en su rostro. Ejem. César miró a la deprimida dragona que tenía delante, se acercó y le dio una palmadita en el hombro. ¿No estás libre ya? Al oír las palabras de César, la mujer levantó la cabeza y miró a César. No pudo reaccionar al significado de esta frase por un tiempo. La guerra en el mundo actual terminó hace mucho tiempo. Aunque esa guerra provocó que el mundo entero fuera reprimido por el gobierno mundial establecido por las 20 familias reales. Pero, en términos generales, las guerras a gran escala han cesado. En este mar, basta con ganar relativa libertad con tu poder. ¿Qué te parece? ¿Quieres ir conmigo a este mar y poner el mundo patas arriba? Denle algo a cambio al gobierno mundial que les causó dolor en aquel entonces. Después de escuchar las palabras de César, el corazón de la mujer pareció haber encontrado nuevamente un objetivo. La libertad y la venganza son dos cosas no relacionadas, pero en este momento están conectadas entre sí. Te lo prometo, capitán César. Por boca de aquellos tripulantes, ella ya sabía el nombre del hombre que tenía delante. Aunque no sabía mucho acerca del hombre que tenía frente a ella, cuando él habló de su sueño, ella se identificó fuertemente con sus palabras. Capitán, por favor, no me desprecie. Después de todo, no puedo hacer nada más que luchar. Jaja, ¿cómo puede el capitán despreciar a su propia tripulación? Pero hay una cosa en la que necesito tu ayuda. Onglian, ¿sabes cómo debemos abandonar esta zona del Mar Muerto? Al escuchar esto, el rostro de Onglian mostró un rastro de pensamiento. Lo sé, todavía lo recuerdo, hace muchos años ayudé a un grupo de personas a salir de esta zona marítima. Al oír esto, César también mostró una sonrisa en su rostro. Genial, entonces finalmente podremos abandonar esta zona marítima. Onglian asintió.
No se preocupe, Capitán César, conozco muy bien la salida y lo guiaré personalmente fuera de esta zona marítima cuando llegue el momento. Los miembros de la tripulación estaban dispuestos a reunirse con Onglian, y los miembros de la tripulación de los piratas de César también eran muy amigables con Onglian. La fuerza del otro bando es evidente. Originalmente, este mundo era un mundo donde la fuerza se respetaba. Deberían ser muy bienvenidos a unirse a una tripulación poderosa. Desafortunadamente, Onglian no sabía por qué estalló la guerra y por qué terminó. Después de todo, ella era solo una máquina de guerra en ese momento, y su conciencia rara vez estaba clara. Lo único que recordaba era que el mundo no era lo que es ahora. Había un reino enorme en el mundo. Sin embargo, Onglian no era un residente del enorme reino, sino un residente de una isla común y corriente esparcida fuera del enorme reino. Y hay muchos seres poderosos en estas islas dispersas. Las 20 familias reales son las mejores entre ellas. Y la ciudad natal de Onglian es simplemente una isla común y corriente, que lamentablemente sirvió como zona de amortiguación durante la guerra entre los dos bandos. Al final, todos los humanos adultos se convirtieron en soldados, los ancianos en personal de logística y aquellos niños incapaces fueron abandonados y se convirtieron en huérfanos de guerra. Y Onglian era uno de estos seres, y al final incluso estos huérfanos de guerra se convirtieron en sujetos experimentales y sufrieron experimentos inhumanos. Muchachos, celebremos un banquete para dar la bienvenida a Onglian. Oh. Después del banquete, César llegó a la lápida más grande sobre la hierba. Mirando la enorme lápida de decenas de metros de altura frente a él, César le preguntó a Collier sobre su hombro con una mirada seria. ¿Estás listo, Collier? No te preocupes, Capitán César, lo lograré. Capítulo 87. Collier puso su conciencia debajo de la tumba frente a ella, sintiendo constantemente el alma debajo de la tumba. El alma es definitivamente algo muy misterioso, y hay muy pocas personas que pueden manipular el alma en el mundo de One Piece. Y la fruta títere es una de ellas. Y el propósito de Collier también es muy claro en este momento, es el héroe gigante que una vez derrotó a Onglian. Como la raza con mayor poder de combate per cápita en el mundo de One Piece, los gigantes tienen un poder extraordinario. Según Onglian, el gigante que la reprimió en la montaña en ese momento no era más débil que ella, pero no fue tan fácil reprimirla. Al final, la otra parte utilizó el método secreto a costa de su vida, aumentó por la fuerza su poder de combate y la encarceló con cadenas. Fue esta razón la que provocó que la otra parte muriera después de la guerra, y lo que Collier tuvo que hacer fue despertar la existencia que dormía bajo la tumba. Convierta a este legendario héroe gigante en su marioneta, y no en una simple marioneta, sino en una marioneta natal. La marioneta natal se refiere al alma de la otra parte, lo que solo se puede hacer con el consentimiento del alma de la otra parte. Este es el caso del padre de Collier, Lasor, y este tipo de marioneta también puede crecer. Cuanto más fuerte sea la marioneta, mayor será el poder de combate de Collier en el futuro. Con los continuos esfuerzos de Collier, el cuerpo del alma que dormía bajo la tierra también fluctuaba ligeramente. La conciencia de Collier se conectó a este cuerpo espiritual. En ese momento, un hombre de mediana edad, de más de 20 metros de altura y cuerpo robusto, apareció ante Collier. El gigante miró al pequeño hombre frente a él con un toque de interés en sus ojos. ¿Fuiste tú quien me despertó? El que usa la habilidad de la fruta marioneta. La boca del enorme gigante emitió una voz como una campana con un fuerte sentido de opresión. Ya que sabes que soy el usuario de la habilidad de la fruta marioneta, deberías poder adivinar el propósito de mi venida esta vez. El gigante asintió para demostrar que lo sabía. Entonces no sé si estás dispuesto a regresar a esta tierra, señor gigante. Un rastro de confusión apareció en los ojos del gigante. ¿El reino gigante está destruido? El gigante hizo repentinamente esta pregunta, y Keril asintió y le dio una respuesta. Al ver la respuesta de Keril, el gigante exhaló profundamente. ¿Perdimos? El gigante frente a él sin duda conocía secretos muy ocultos. Dado que el otro era el héroe nominado por el propio Joy Boy, demostraba que su estatus no era bajo y que tenía cierta relación con él. La última pregunta es, ¿cómo es la llamada Alianza de los 20 Reyes ahora? ¿Alianza de los 20 Reyes? Keril inclinó la cabeza y un gran signo de interrogación apareció en su mente, y entonces recordó algo. Grueva le dijo una vez que el gobierno mundial actual fue establecido por 20 reyes, y sus descendientes son los actuales dragones celestiales. Ahora son los gobernantes del mundo, llamados dragones celestiales. Dragones celestiales. Había un matiz de sarcasmo en los ojos del gigante. Te lo prometí. Espero que puedas devolverme la fuerza a mi vida anterior lo antes posible. Pero te lo prometí, y espero poder vengarme del gobierno mundial en el futuro.
Claire asintió sin dudarlo y aceptó la otra fiesta. Ella todavía podía acceder a esta petición, después de todo, ahora ellos eran el partido contra el gobierno mundial. Al ver que la niña frente a él accedió a su pedido, el gigante también dejó ir su mente y tomó la iniciativa de conectarse con el espíritu de Claire. Después de aceptar el cuerpo del alma del gigante, la fruta títere de Claire en realidad mostró una señal de un avance. En ese momento, César estaba sentado en la hierba frente a la lápida, contando aburrido la hierba del suelo. De repente, Claire, que estaba sentada en su hombro, abrió los ojos y entonces todo el cementerio comenzó a temblar violentamente. César comprendió que Clara había tenido éxito esta vez. El suelo frente a él seguía temblando y empezaron a aparecer grietas. Primero, un brazo enorme se extendió desde la tumba. Entonces un gigante con un tamaño corporal de más de 20 metros salió arrastrándose de la tumba y volvió a estar en este mundo. El gigante que tiene delante es más alto que Comitol y Brocky, unos 25 metros. Aunque lleva casi 1000 años en el mundo, su cuerpo sigue intacto. Esto se debe a que el físico del gigante es demasiado fuerte y ni siquiera el tiempo puede destruirlo fácilmente. El gigante frente a él lleva una armadura de bronce en la parte inferior de su cuerpo, y la parte superior de su cuerpo está desnuda, revelando sus fuertes músculos. Sus ojos son reemplazados por llamas verdes y sostiene una enorme espada en su mano. La calidad de la espada parece muy alta, destella una luz negra. Era un cuchillo negro. Este gigante es muy poderoso. Kerriel abrió los ojos cansadamente y miró al gigante frente a ella con una mirada satisfecha en su rostro. Aunque no podía utilizar esta marioneta en todo su potencial, la fuerza actual del oponente era suficiente para derrotar a Donley y Brocky. Sin embargo, fue un poco complicado traer a bordo a un gigante tan grande. Por desgracia, puede que tenga que encontrar un usuario de fruta del diablo adecuado que me ayude a almacenar estas cosas en el futuro. La futura fruta Jianchen es muy buena, y la fruta Menmen es aún más adecuada, pero estas frutas del diablo con capacidad de almacenamiento aún son muy raras. César planea preguntar en el mercado negro después de ir a la siguiente isla para ver si hay frutas del diablo adecuadas para comprar a un precio alto. En realidad, a César no le falta dinero en estos momentos, y los tesoros de oro y plata que lleva en su nave hace tiempo que se encuentran fuera del espacio. Kerriel controló al gigante y a César para regresar juntos al diablo. Onglian, que estaba descansando sobre el diablo en ese momento, vio al gigante familiar con una mirada vigilante en su rostro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo sigue vivo este tipo? Onglian se sintió aliviada después de que César se lo explicó. Onglian sentía un profundo afecto por esta leyenda gigante. Casi muere en la batalla de ese año. Aunque el otro bando murió al final, su poder la atemorizó profundamente. ¿Cómo organizar este cuerpo? Donley y Brocky se encargaron. Todavía respetaban mucho a los héroes de su familia, e inmediatamente hicieron un enorme ataúd para sus predecesores para que no fueran expuestos. César observó con angustia al demonio, cada vez más numeroso. Sintió que era hora de construir una flota. Entonces tendremos que abandonar esta zona del Mar Muerto. Me pregunto si los 5 ancianos ya están impacientes por esperar. Capítulo 88. Maldito César, ya ha pasado casi medio mes, ¿por qué todavía no hay noticias? ¿A dónde se ha ido? En ese momento, los 5 ancianos ya habían retirado sus tropas y habían regresado a la ciudad de Pangú. El dios de la ley y la guerra mostró una mirada enojada en su rostro y siguió golpeando el escritorio frente a él. El escritorio hecho de madera de hierro estaba lleno de huellas de palmas, y la madera, que era tan dura como el acero, estaba siendo devastada en las manos de la otra parte como plastilina. Los 5 ancianos tienen tiempo limitado y deben lidiar con muchos asuntos. Como los máximos responsables del mundo, deben gestionar una enorme cantidad de documentos a diario. Y sus subordinados no son muy obedientes y el ejército, la marina y el PC a menudo tienen conflictos. Aunque medio mes no es mucho tiempo, el atraso ha provocado algunos bloqueos en todo el gobierno mundial. No hay manera, los 3 solo pueden retirarse primero, dejando a algunas personas al acecho en la isla para seguir observando los movimientos de los piratas de César. Desconocían que César aún se encontraba en la zona del Mar Muerto. En ese momento, se dirigían constantemente hacia la salida del Mar Muerto bajo la guía de Onglian. Este viaje fue muy largo. Han pasado casi 20 días desde la salida de la isla Fishman. Sobre todo si quieres salir del área del Mar Muerto, tienes que dar varios giros grandes, lo que lleva varios días más. Finalmente, con el grito de las gaviotas, César y su equipo finalmente abandonaron la zona del Mar Muerto. Kai contempló el mar lleno de vida frente a él y, de repente, su estado de ánimo mejoró mucho. Había muy pocas criaturas en la zona del Mar Muerto.
Sin embargo, los actuales piratas de César todavía se enfrentan a un problema muy serio, es decir, no saben cuál será la próxima isla a la que se dirigirán. Como los piratas de César estaban ansiosos por escapar, se desviaron por completo de la ruta original. En ese momento, no sabían cerca de qué isla se encontraban. Sin embargo, con la ayuda de Jinbei, comenzaron a navegar hacia la isla más cercana a ellos. Después de navegar por el mar durante unos días más, César y otros llegaron a una enorme isla. Sin ocultar rastro alguno, César guió al grupo pirata hasta la isla. Al ver la bandera pirata del grupo de César, incontables personas entraron en pánico. Sin embargo, César ya había detenido a varias personas que querían escapar y les preguntó qué era ese lugar. Un miembro de la tripulación que temblaba en el suelo respondió apresuradamente a César. Mi señor, este es el reino de los Prodianos. ¿El reino de los Prodianos? Algunos recuerdos del pasado surgieron en la mente de César. El reino de Prodianos es un país vecino del reino de Dressrosa. Hay una existencia muy famosa por encima de él, es decir, el rey que puede usar el puño del rey. En ese momento, para competir por la fruta llama llama, Elizabello II, el rey del reino de Prodians en ese momento, llegó a la arena en persona para competir por la fruta llama llama. El puño del rey que se cargó en ese momento era muy poderoso. No esperaba que César y su equipo vinieran a este reino ahora. César sigue muy interesado en el puño del rey del oponente. Se dice que, con suficiente poder, los 4 emperadores pueden ser derrotados de un solo golpe. Aunque todavía no existe el concepto de los 4 emperadores, todo el mundo lo entiende. No hay armada en esta isla porque el rey aquí es muy poderoso y no necesita otras fuerzas que lo ayuden a informar al reino. César está sentado en su barco pirata en este momento, observando cómo su tripulación reabastece sus provisiones. Lo más importante ahora mismo es el abastecimiento del diablo. En este momento, la familia real del reino de Prodians también ha recibido noticias de la llegada de los piratas de César, y su rey Elizabello I se apresura hacia el puerto. Así es, el rey actual no es Isabel II sino su padre y César no esperó mucho antes de que el rey del reino de Prodians condujera a un grupo de subordinados al puerto donde estaban César y sus hombres. Elizabello I, el rey del reino de Prodians, parece un hombre de mediana edad con cabello rubio. Está un poco hinchado, pero está lleno de músculos y las proporciones de su cuerpo se ven un poco raras. Pero también tiene buen impulso. César estima que la fuerza del oponente es al menos la de un teniente general. Después de todo, el país puede mantenerse en el Nuevo Mundo apoyándose en la poderosa fuerza de la familia real. Sin embargo, frente a César, el hombre todavía bajó su orgullosa cabeza. Bienvenidos todos los miembros del grupo pirata de César a mi reino. Por favor, vengan al palacio para asistir al banquete. Todos se giraron para mirar a César, y cuando éste asintió para indicar que estaba bien, la tripulación vitoreó. No hablemos de lo que la familia real tiene para ofrecer. Los banquetes reales son todos exquisiteces de la montaña y el mar. La tripulación no comió mucho en el mar durante este período porque no sabían dónde estaba la siguiente parada. Incluso César solo come un poco cada día para mantener las funciones de su cuerpo, y ahora por fin puede disfrutar de una buena comida. Pero ahora que ha encontrado de nuevo la ruta, no tiene tantas preocupaciones. El banquete es lo más importante. Muchos tripulantes observaron la rica comida que tenían delante y comenzaron a festejar. Después de que todos estuvieron satisfechos, Elizabeth pensó por un momento antes de preguntarle a César. No lo sé. ¿Cuál es el propósito de que Lord César venga a nuestra isla esta vez? César no lo ocultó al escuchar la pregunta de la otra parte. Llegué a esta isla por accidente, así que necesito que el rey Elizabeth me indique la siguiente parada. César lo dijo con seguridad. Al fin y al cabo, como pirata, no roba ni perjudica tu reino. Pedir un récord puede considerarse muy cortés. Al oír que la petición de César era tan sencilla, el rey Isabel se sintió aliviado. Por cierto, Elizabeth I, ya que lo mencionaste, tengo otra pregunta. Quiero ver qué tan poderoso es tu puño del rey. ¿Estás seguro? Cuando escuchó la petición de César, Isabel I también quedó sorprendida. ¿Sabes? Su puño del rey es muy famoso en el Nuevo Mundo. Aunque nunca ha derrotado a los piratas legendarios, también ha usado este truco para repeler a muchos piratas famosos. También hay algunos piratas con recompensas que superan los 1000 millones. Tiene mucha confianza en su puño real. Si no fuera por el largo tiempo que tarda en cargar, quizás su reino podría haber conquistado algunas islas más en el Nuevo Mundo. Estoy seguro, déjame ver qué tan poderoso es tu puño del rey. Entonces acepto tu petición, señor César. Elizabeth también quería ver si su puño del rey podía derrotar a este hombre llamado Diablo. Capítulo 89.
César siguió a Isabel I a un bosque en el reino de Prodianos. Les siguieron la gente del grupo pirata de César, los subordinados de Isabel I, su esposa y sus hijos. En ese momento, la hija de Isabel I, Isabel II, miraba emocionada a su padre. Aunque nunca había visto a su padre usar el puño del rey varias veces, cada vez que usaba el puño del rey, sabía lo poderoso que era su padre. Y será tan poderoso como su padre en el futuro. Pero ahora es solo un niño que acaba de crecer. César miró a Isabel I que seguía golpeando y acumulando poder frente a él y esperó en silencio. El puño del rey. Isabel I usó su cuerpo fuerte y nato para lanzar un fuerte golpe, que podía penetrar instantáneamente la fortaleza del enemigo con un solo golpe. Incluso si fuera tan fuerte como los 4 emperadores, moriría en el acto si lo golpeaban, nadie sabía si era cierto o no. Se le conoce como un arma natural de destrucción, pero esta técnica requiere una enorme cantidad de energía física. Por lo tanto, es necesario calentar al menos 1 hora antes para ejercer con éxito el poder del boxeo, por lo que se le llama una espada de reliquia familiar que solo se puede desenvainar una vez en cada batalla. Al golpear, Isabel I reunirá fuerza en su puño derecho y aumentará su fuerza muscular hasta el límite, y luego lanzará un golpe pesado a alta velocidad para matar al oponente. Incluso si el oponente está a decenas de metros de distancia, la enorme onda de choque generada por el ataque y la luz deslumbrante generada por la explosión se extenderán a los alrededores como la explosión de una bomba nuclear, derribando todos los objetivos circundantes. César puede sentir que el impulso del hombre frente a él es cada vez más fuerte. El poder del oponente se acumula constantemente. Esta es una habilidad excepcional. Coordinar continuamente el poder de todo el cuerpo, integrarlo en uno y finalmente lanzarlo con el puño. Aunque parezca simple, el puño del rey del oponente es realmente difícil. César ahora está observando cuidadosamente los cambios en el cuerpo del oponente, queriendo aprender las habilidades de generación de fuerza del oponente. Finalmente, después de que el oponente había acumulado poder durante 1 hora, con un fuerte grito, una onda de choque como una bomba nuclear fue disparada desde el puño del oponente. El puño del rey. El rostro de César se tornó solemne en ese momento. Podía sentir la fuerza de ese golpe. Su poder era comparable al tirano usado por Don Lee y Brocky, y estaba más condensado que el tirano usado por los 2 gigantes. César miró la onda de choque que estaba a punto de golpear su cuerpo, y su brazo derecho fue rápidamente envuelto con un haki de color púrpura a negro. El rayo negro y púrpura apareció en el brazo de César, que era el tirano. Déjame ver si tu puño es más duro o el mío es más duro. En el momento en que el puño de César fue lanzado, la onda expansiva como una explosión de bomba nuclear se dispersó instantáneamente y los puños de los dos chocaron directamente. Auge. En ese momento, la gente de toda la isla escuchó un enorme sonido que provenía del bosque. Entonces se vio una poderosa onda expansiva que se extendió desde las profundidades del bosque hacia los alrededores, e incluso el vidrio de la ciudad lejana se hizo ánicos. La poderosa onda de choque hizo que los árboles del bosque se torcieran directamente, e incluso los árboles cercanos se levantaron directamente del suelo. La tierra seguía hundiéndose bajo los puños de ambos. Por suerte, esta vez también acudieron los piratas de César. Se apresuraron a varios lugares para bloquear las ondas de choque generadas por el ataque, de lo contrario causaría pérdidas inconmensurables a todo el reino. En ese momento, las nubes oscuras en el cielo comenzaron a agrietarse. La poderosa fuerza hizo que el mundo cambiara. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Isabel I no pudo resistir el poder de César y fue derribado por un puñetazo. Cuando los 2 puños se cruzaron, el poder de ambos lados estaba de hecho al mismo nivel, pero después de todo, era solo un golpe cargado, sin poder de seguimiento, pero para César, podía dar innumerables golpes de ese tipo. Isabel I quedó inconsciente ya que estaba exhausto, pero César también utilizó menos fuerza al noquearlo, por lo que no lo lastimó gravemente. Isabel I rodó por el suelo durante varios asaltos antes de incorporarse. Para entonces, los guantes de su mano ya se habían roto, revelando una mano derecha torcida. El sudor continuaba corriendo por su rostro, sorprendido por la fuerza de César. Eres el malvado demonio César con una recompensa de más de 2.000 millones. Es difícil imaginar un puño como mi puño real. Puedes golpearlo en cualquier momento. La brecha entre nosotros es realmente grande. Isabel I esbozó una amarga sonrisa. Ahora por fin entendía por qué la otra parte había recibido una recompensa tan alta y por qué solo podía ocupar una isla del Nuevo Mundo. ¿Es este el verdadero líder? Claro que aún estoy lejos de su nivel. Sin embargo, César no menospreció a la otra parte sino que habló con seriedad. No te desanimes. Tu puño del rey es realmente muy poderoso.
Justo ahora, en el momento de la lucha, incluso resistió mi ataque, lo que demuestra que el poder que emanas no es mucho menor que el mío. Es una lástima que tu movimiento tarde demasiado en cargarse, por lo que solo puede usarse como carta de triunfo, pero este movimiento aumenta tu fuerza varias veces. Incluso docenas de veces. ¿Sabes? Si un teniente general común es golpeado con fuerza por mi puñetazo casual, puede resultar gravemente herido. Y podrás competir conmigo en poco tiempo. ¡Qué gran mejora! Aún tienes mucho por mejorar. Cree en ti mismo. César le dio una palmadita en el hombro a Isabel I y lo consoló. Sin embargo, la otra parte no mostró ninguna expresión de frustración. De hecho, conocía este resultado desde hacía mucho tiempo. Aunque el puño del rey heredado de su familia es realmente poderoso, su poder físico no es suficiente. Si su fuerza fuera mayor, el poder del puño del rey sería aún mayor. Los ojos de Isabel I están fijos en su hijo y hay un atisbo de expectación en sus ojos. Él sabe que el potencial de su hijo es mucho mayor que el suyo, y cree que su puño del rey definitivamente podrá ejercer un poder más fuerte en manos de la otra parte. En este momento, los 5 ancianos se enteran de que César y otros están en el reino de Prodians. Pero el reino de los Prodianos está a punto de llegar a la zona central del Nuevo Mundo, y el poder de la Armada ya no puede llegar allí. Aunque el otro reino también es uno de los estados miembros del gobierno mundial, la otra parte no permite que la Armada esté estacionada allí. Así que los 5 ancianos solo saben que César y otros han desembarcado en el reino de Prodians. Olvídalo, deja que ese niño vaya a la segunda mitad del Nuevo Mundo a luchar contra esos monstruos. En este momento, César ha tomado el puntero del récord y está listo para ir a Dressrosa, que será gobernado por Doflamingo en el futuro. Capítulo 90. Capitán, estamos aquí. César estaba investigando con Vegapunk en el laboratorio. Al oír las noticias del Den Musi que estaba a su lado, supo que estaban a punto de llegar a Dressrosa. Dressrosa es un país del Nuevo Mundo. Dressrosa fue el territorio del antepasado de Doflamingo, la familia Don Quijote. Después de que la familia Don Quijote siguió a las otras 18 familias reales al continente Tierra Roja para convertirse en dragones celestiales hace 800 años, Dressrosa fue tomada por la familia real Riku. Bajo la sabia administración de la familia real Riku, no ha habido guerra y la paz se ha mantenido durante siglos. Es un país pacífico muy famoso en el Nuevo Mundo. Aunque la familia real Riku fue tratada muy mal por Doflamingo en el futuro, no es casualidad que la otra parte pueda mantener la paz en el Nuevo Mundo durante tanto tiempo. El rey Riku no solo tiene su propio ejército exclusivo, sino que también cuenta con la ayuda de los enanos. Su fuerza es considerable. Además, otra razón es que Dressrosa es relativamente pobre y no tiene muchas cosas preciosas, lo que también hace que esas grandes fuerzas desprecien este lugar. Las fuerzas más débiles no pueden derrotar a la familia real Riku y a los enanos, lo que ha permitido al país mantener la paz durante cientos de años. Pero ese día la paz se rompió. En ese momento, el rey Riku, que acababa de asumir el trono, estaba revisando varios documentos en su escritorio. De repente, la puerta del palacio fue golpeada constantemente por los soldados. Oh no, algo grave le pasó al rey. Al escuchar a los ansiosos soldados afuera de la puerta, el rey Riku inmediatamente dejó de revisar los documentos y abrió la puerta para la otra parte. ¿Qué pasó? Soldado. El rey Riku miró al soldado frente a él con expresiones ansiosas y temerosas en su rostro y preguntó con confusión. Su Majestad, la cosa está mal. Justo ahora, nuestros soldados estacionados a las afueras de Dressrosa descubrieron un barco pirata que se dirigía hacia aquí. Me asustaste. Pensé que era para tanto. Solo es un barco pirata. ¿Es necesario asustarte así? El rey Riku no se lo tomó en serio cuando escuchó que era solo un barco pirata. Después de todo, la fuerza de su reino no es mala y no hay grupos piratas famosos cerca de ellos, por lo que piensa que incluso si hay piratas, no serán muy fuertes. No, Su Majestad, el otro grupo no es un grupo pirata común y corriente. El otro grupo son los piratas de César. ¿Son los piratas del César con una recompensa total de más de 4.000 millones? Sí, ese grupo pirata. Cuando el soldado finalmente mencionó a los piratas de César, el rostro del rey Riku cambió drásticamente y la mirada relajada anterior desapareció de inmediato. ¿Cómo es posible? ¿No desaparecieron en la isla del dios del trueno? ¿Cómo pudieron aparecer aquí? El rey Riku recibió las últimas noticias sobre los piratas de César de que desaparecieron después de experimentar un cerco naval en la isla del dios del trueno hace más de medio mes. Date prisa y reúne a todo el ejército de Dressrosa. Sí, Su Majestad. Los soldados escucharon la orden del rey Riku y rápidamente ordenaron reunir el ejército.
El rey Riku parecía ansioso, se puso una túnica y rápidamente corrió a la isla Greenbeard donde estaban los enanos. Ante la situación actual, tuvo que recurrir a los enanos en busca de ayuda. El rey Riku sabía que, con la fuerza de su país, no podría competir con los piratas César. Los enanos también son una raza muy poderosa. Sus diminutos cuerpos albergan un gran poder, del que se dice que son tan fuertes como los gigantes. En ese momento, César no sabía lo que había sucedido en Dressrosa. De hecho, Elizabeth primero quería informar al rey Riku, pero fue detenido por César. César no quería que la otra parte supiera sus noticias. Sería malo que contactaran al gobierno mundial con antelación y les tendieran una emboscada. Los 5 ancianos ahora solo saben que están en King Prodians, y no saben cuál será su próxima parada. De hecho, César no debería ir a Dressrosa porque Dressrosa y el reino de Prodianos no están en la misma ruta. César también quiere conseguir el linaje de los enanos esta vez, y echar un vistazo al singular reino de Dressrosa en el futuro. Y si quieres cultivar frutas del diablo artificiales, necesitas la ayuda de los enanos. El diablo se detuvo en el puerto de Dressrosa. César recorrió con la mirada toda la dársena. Aunque había muchos barcos, no había nadie a la vista. Pero solo hace falta utilizar el color de observación para ver una gran cantidad de soldados reunidos en la roca detrás del puerto del barco. Los piratas de César descendieron del diablo. No fueron recibidos por muchos soldados, sino por un hombre de cabello negro, corpulento y de unos 3 metros de altura. Esta persona no es otro que el actual rey de Dressrosa, el rey Riku, que tiene tan solo 20 años. Solo puedo decir que el rey Riku es realmente un rey que ama a su pueblo y preferiría correr el riesgo antes que dejar que sus soldados sacrifiquen sus vidas. Sin embargo, César podía sentir que había otras formas de vida al otro lado. Aunque eran pequeños en tamaño, la fuerte vitalidad que exudaban era más fuerte que la del rey Riku. Esas formas de vida eran los enanos. No sé por qué los famosos piratas de César vinieron a nuestra Dressrosa. No tenemos riquezas en Dressrosa. Si quieres robarnos, lo siento, nuestro reino no te satisfará. Y mis soldados y yo lucharemos hasta la muerte para detenerte, incluso si nos aniquilan por esto, no te dejaremos sentir bien. El rey Riku mostró una expresión seria. Aunque temía al grupo que tenía frente a él, la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros lo hacía valiente e intrépido. Este es un rey de buen corazón y eso es todo lo que puedo decir. De hecho, si no hubiera Doflamingo bajo el liderazgo del rey Riku, Dressrosa aún podría seguir en paz. Pero esto no durará para siempre. Quizás un día Dressrosa sea destruida por un pirata o un hombre fuerte. En cuanto al hecho de que la otra parte pueda disfrutar de paz durante tanto tiempo, también se debe a muchos factores. César opina que son muy afortunados. Mirando al joven rey frente a él, aunque hay una amenaza en sus palabras, sus piernas tiemblan. César mostró una sonrisa de agradecimiento. Aunque la otra parte sea tonta, no todos poseen ese coraje. No te preocupes, ya desperté. Aunque tengo un propósito, no tengo por qué ser tu enemigo, y mucho menos tú no eres digno de serlo. El duque avanzó unos pasos y le explicó al rey Riku. Aunque el rey Riku no lo creyó mucho, se sintió aliviado al ver que la gente del grupo pirata de César no mostró signos de atacar de inmediato. Si la otra parte realmente quiere atacar Dressrosa, no podrán resistirse ni siquiera con el poder de los enanos. Entonces me pregunto, ¿cuál es el propósito de que tus piratas de César vengan a Dressrosa? César miró a los soldados que lo observaban y no respondió. El rey Riku vio la expresión de César y comprendió lo que quería decir. Este lugar no es adecuado para conversaciones detalladas. Por favor, vengan a mi palacio a charlar. César asintió y condujo al rey Riku al palacio en el centro de Dressrosa. Al final de este vídeo, recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.